pasa nada. Y hoy me llama Belén, lo habéis perdido todo. Lo habéis perdido todo. 1 millón de euros hemos perdido y vengo yo aquí y tú me dices que no ha pasado nada. Que llama a la policía. Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Lo han escuchado, es el llanto, los gritos desgarradores de una clienta de banca privada del Banco Popular, días después de conocer la intervención del sexto banco del país y su posterior venta al Santander por tan solo €1. En las últimas horas se están elaborando y presentando las primeras demandas de los cerca de 300.000 accionistas y bonistas que han perdido todo su dinero, como el testimonio de la señora que acaban de escuchar. Querellas contra la última junta de la entidad y contra la anterior. Hoy, a diferencia de lo ocurrido la semana pasada con el Popular, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha decidido actuar y ha prohibido lo que se conocen como posiciones en corto para evitar los movimientos especulativos. En el caso de otra entidad bancaria que hoy, por cierto, ha subido más de un 30%. El ministro de Economía lo justificaba de la siguiente manera. Se llevó a cabo mediante un procedimiento competitivo en el que se contactó con las 5 entidades que habían mostrado cierto interés en el proceso de venta privada y que por tanto tenían ya datos sobre la situación del Banco Popular. De esas 5 entidades, 2 firmaron el acuerdo de confidencialidad para poder participar en el procedimiento. Son muchas las preguntas que nos vamos a hacer esta semana sobre lo que está ocurriendo con una realidad. El caso del Banco Popular es el primer rescate bancario con cargo a los acreedores, digamos, privados que se aplica en toda Europa. Es decir, que van a pagar los 300.000 accionistas que han visto que se han quedado sin €1. Esta semana irán pasando por este programa, por este plató, testimonios de ciudadanos normales y corrientes, como usted y como yo, que tenían sus ahorros pequeños, la mayoría, en acciones y en bonos de este banco y que se han quedado absolutamente sin nada. De la crónica política pura y dura destacan 2 asuntos. El primero es la moción de censura que mañana se va a llevar a cabo en el Congreso de los Diputados contra Mariano Rajoy. La lleva a cargo Podemos, con Pablo Iglesias como su candidato. Antes de llevarse a cabo ya se sabe que va a fracasar. Por eso lo que está en juego no es tanto el éxito o el fracaso de la moción, sino las lecturas que se hagan de la jornada, de la misma. En juego, ver si el PP está tan débil como se insinúa, como consecuencia de los innumerables casos de corrupción, o ver si el Partido Popular está fuerte ante una oposición débil y fragmentada. Se sabe quién va a tomar la palabra por parte de todos los partidos políticos, menos uno. Aún o todavía no hay certeza sobre si Rajoy va a dar réplica a Iglesias o dejará su turno a otro miembro del gobierno. Al Congreso de los Diputados, y vamos con la segunda cuestión de la jornada, también pretende acudir Carles Puigdemont, presidente de menos de la mitad de los catalanes. Su intención es vender las bondades de su referéndum, de su ley de transitoriedad, pero con un matiz. No quiere que su propuesta se someta a la votación del Parlamento para no llevarse un no a Cataluña de vuelta. El Congreso de los Diputados no es un salón de actos para dar una conferencia. Y además el señor Puigdemont no puede pretender que en el Congreso de los Diputados estén exclusivamente los que le jalean. Todo ello horas después de la muestra de fuerza que hizo ayer el independentismo catalán, muy bien organizado y muy bien movilizado, por cierto, a diferencia de otros sectores ideológicos de la población, ya sea en Cataluña como en el resto de España. Los independentistas están muy bien organizados. Se reunieron ayer en las calles de Barcelona para denunciar que existe un Estado autoritario que oprime al pueblo catalán, que orquesta campañas policiales contra sus líderes y que no les deja votar en libertad. Escuchen a quien verbalizó todas estas peticiones o denuncias sobre el Estado. Los catalanes hoy somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI. Un ministro de Interior que conspira para destruir la sanidad. Unidades de policía política que elaboran pruebas falsas contra nuestros gobernantes. Estas mentiras, porque es lo que son, las verbalizaba el excampeón de los Juegos Olímpicos con España, el exjugador de la selección española de fútbol y el exjugador de un equipo de fútbol catarí. Un auténtico Estado autoritario, no como el español, por cierto. Hablaremos de las polémicas declaraciones del entrenador del Manchester City y las contundentes respuestas que ha recibido de muchos sectores de la sociedad, desde el mundo del periodismo a la clase política, otros deportistas.
Estos asuntos y muchos otros temas los vamos a tratar esta noche con la mesa que les presenta a continuación. Nos acompaña el profesor Antonio Alonso Timón, a quien ya saludamos. Profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, creo que quería usted saludar o mandar un recuerdo. Pues sí, a la buena gente de Trujillo. Está por ahí este fin de semana en una boda y además les felicito porque su equipo de fútbol ha subido a tercera. Encima el presidente es primo mío, Ángel Barquero, o sea que están muy contentos por allí. Enhorabuena, nos han tratado muy bien. Y hay unas instalaciones muy bonitas por allí del club, están haciendo un gran esfuerzo, por lo tanto se ha visto recompensado con ese ascenso. Pero la boda no era en el estadio. No, la boda fue muy bonita, no fue en el estadio, fue en las bodegas Habla, que tienen también unas instalaciones preciosas y salió todo fantásticamente. Qué bien, pues un saludo a todos los vecinos de Trujillo, claro que sí. También está con nosotros Iván Espinosa de los Monteros, a quien ya saludamos. Iván, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Yo quiero saludar también a todos los socios y simpatizantes de un club que también le ha ido bien esta temporada. Es uno que se llama Real Madrid, a lo mejor a usted le suena, ha ganado Liga, ha ganado Champions. Sí, sí. Usted lo ha mencionado un poco en este programa y yo no quería dejar pasar esta oportunidad. Por supuesto, después de lo que ha mencionado Antonio, pero ha sido un equipo que no ha tenido una mala temporada tampoco. Usted sabe que la reiteración en la televisión no acaba de encajar bien, lo digo porque la última vez que estuvo aquí, la última vez que estuvo usted aquí también dijo... Esta semana es la primera vez que se menciona. Bien, esta semana es verdad porque es lunes, no, la semana no empieza los domingos. Bueno, Iván, pese a tus colores futbolísticos, te saludamos con gusto en el Gatalagua. También está con nosotros Alejandro Requeijo, puntual a su cita. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué te parecen los comentarios blancos de Iván? Bueno, si queréis hablamos de fútbol y podemos hablar de la victoria vital que supone elegir ser del Atlético de Madrid. No tengo ningún problema. Habla un hombre inteligente, un hombre inteligente. Vuestra máxima estrella ha renovado, ¿no? Un año más, Griezmann, así que felicidades. No, del Cholo no, de vuestro delantero. Sí. Bueno, también está con nosotros Benjamín López. Benjamín, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien. Yo sorprendido de que hablemos de fútbol por un día. Bueno, podríamos hablar. Es un tema que has tratado de esquivar en las últimas semanas, no sé por qué. Yo pensaba que no te gustaba el fútbol, incluso. Bueno, iba a pensar, pero me bueno, me alegro que efectivamente y bueno, que hablemos un poquito del Real Madrid, de los clubes que están también ascendiendo. En fin, muy bien, muy bien. Bueno, podríamos hablar de los que están descendiendo, pero bueno, eso sí que lo dejamos para otro día. Vamos a dejarlo para otro día. Bueno, y también a quien me alegra de saludar de especial manera, con especial cariño e ilusión de que se reincorpore nuevamente al Gatalagua, es a Gonzalo Cortizo. Gonzalo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el Gato de Vuelta. Gracias a ti. Y también vamos a enviar un fortísimo abrazo hoy a Cristina Ramos, nuestra compañera, la que todas las noches, días y día también les transmite a través de las redes sociales, desde nuestra redacción, desde WhatsApp, redes sociales, cómo pueden participar y nos traslada todos los mensajes. Durante un tiempo no va a poder estar con nosotros, está bien, no se preocupen, pero a ella y a toda su familia les enviamos un fortísimo abrazo en estos momentos que están pasando. Así que, Cristina, un fortísimo abrazo y te deseamos una pronta recuperación para que vuelva a estar con nosotros en el Gatalagua y puedan disfrutar de ti, de tu buen hacer y tu buen periodismo, todos nuestros espectadores. Bueno, señores, déjenme hablarles de un evento fundamental que se va a celebrar en los próximos días. Ya lleva varios meses o semanas en diferentes ciudades del mundo entero celebrándose, pero va a aterrizar en nuestro país por segundo año consecutivo, en Madrid. Se trata de las Minas Puerto Flamenco Tour, que es un tour, como su propio nombre indica, que se va a celebrar en los próximos, ojo, en el días 30 de junio y el 1 de julio en el Círculo de Bellas Artes a las 9 de la noche. Y atención, el 2 de julio en el Teatro Real. Saludamos ya a su productor, se llama Aurelio Solana. Aurelio, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, cuéntenos, Minas Puerto Flamenco Tour. ¿Qué es esto, más allá de lo que su propio nombre indica? Cuéntenos. Bueno, es un espectáculo flamenco muy potente, formado por artistas de todo tipo, bailadores, cantadores, guitarras, percusiones, flautas, etcétera, que aúna a los grandes del Festival de Cante las Minas, los que han ganado el festival en cada uno de los estilos, que hace ya un año y medio, dos, hizo una gira por España. Estuvimos en las 30 ciudades más importantes portuarias. Y estuvimos en el Teatro Real y la verdad es que nos fue tan bien que, bueno, pues posteriormente a la gira nacional, con el apoyo de Acciona, decidimos hacer una gira internacional por los 5 continentes. ¿Qué ocurrió? Que en el Teatro Real pues vino la Reina Sofía, estuvo el ministro de Cultura con nosotros, que al cabo de los meses nos puso un tuit diciendo que era algo de lo más grande que había visto, lo cual nos enorgullece porque es sospechoso de saber de cultura.
Y bueno, pues hemos estado recientemente en México, inauguramos en Ciudad de México ahí estamos viendo imágenes del espectáculo. Después hemos estado en Johannesburgo y ahora pasamos por Madrid, donde decías, Gonzalo, como una de las ciudades del mundo, ¿no? Es que, digamos, que pertenece a la gira mundial y no a la gira nacional. Posteriormente iremos a Sudamérica, a varios países de Sudamérica, iremos a Dubái, iremos a Australia, a Toronto, a Chicago, etcétera, un poco llevando la marca España. Tenemos el único evento que es oficialmente marca España por el mundo, y la verdad es que estamos contentos de lo que estamos haciendo. Aurelio, ¿cómo acoge el público extranjero vuestro espectáculo que también acaba de definir? ¿Cómo se acoge fuera de España? Bueno, en todas las ciudades del mundo hay una comunidad flamenca, ¿no? En algunos sitios como Japón, pues desde luego hay una comunidad enorme, ¿no? De hecho, hace poco dábamos una rueda de prensa con el embajador de Japón y nosotros decíamos que había 600 escuelas de flamenco y él nos corrigió, dijo, no, son 700. Es decir, hay más escuelas de flamenco en Japón que en España, ¿no? Otros sitios, recientemente hemos estado en Johannesburgo y claro, cualquiera diría que en Johannesburgo hay flamenco, pero es cierto que es así, ¿no? De hecho, siempre hay escuelas, hay españoles que a lo largo de la historia se han exportado ellos mismos con la cultura, ¿no? Y fundamentalmente en el baile, ¿no? Y en el baile, la percusión, instrumentos, el cante es algo que cuesta más de entenderse fuera de España, pero poco a poco va cogiendo calado en cada una de estas grandes ciudades, y actualmente cuando llevas un espectáculo como este, que realmente le gustan los flamencos porque los que están encima de las tablas son muy buenos, ¿no? Son flamencos reconocidos. Pero claro, le gusta a cualquier amante del arte, es algo extraordinariamente potente, ¿no? Bueno, díganos elementos nuevos que creo que han introducido, han ido incorporando poco a poco este año. Yo sé dos, que es el saxo flamenco, y también han ido incorporando nuevo vestuario a cargo de Francis Montesinos. Bueno, desvélenos algo de estos dos nuevos elementos o alguno más que quiera. Así es, nosotros empezamos, bueno, pues con un vestuario propio de cada uno de los artistas, cada uno es especialista en lo suyo, es decir, tienes a Eduardo Guerrero, que tiene su propio espectáculo girando por el mundo, Amador Rojas gira exactamente igual, Yolanda Osuna, José Tomás Jiménez toca la guitarra, en fin, cada uno de ellos tiene sus propios espectáculos. Nosotros los hemos aunado y al final, bueno, decidimos pues vestirlos un poco con algún diseñador de categoría español, ¿no? Entonces Francis, que bueno, siempre fue un amigo, pues al final nos apoyó y nos incorporó su vestuario, ¿no? ¿Y eso el saxo flamenco? Y el saxo, bueno, el saxo es un... Fíjate que la persona que hace el saxo es ganador de un festival que hubo hace poco, que participaba todo tipo de flamencos, cantadores, bailadores, guitarras, de todo, y ganó un saxo, ¿no? Y claro, decidimos automáticamente incorporarlo, ¿no? Es decir, nosotros llevamos flauta flamenca a cargo de Óscar de Manuel, que es uno de los grandes, que ahora mismo está haciendo con orquestas en Europa del Este, está haciendo espectáculos él solo, pero hemos incorporado un saxo que le da una potencia brutal, ¿no? Es decir, el espectáculo de baile, fundamentalmente, apoyado por el cante, aunque también tiene lo que se llama cante palante, ¿no? Que es el que canta, no por los bailadores, pero le hemos incorporado otros instrumentos como es el saxo, y no acaba aquí. Probablemente pongamos en el futuro un violín o podemos poner hasta un piano, ¿no? Aunque haya que moverlo, ¿no? Bueno, ha dicho usted México, Johannesburgo, Toronto, Sydney, Melbourne, Chicago. ¿Le queda algún sitio que le haga a usted especial ilusión actuar o que tenga especial sentido para usted? Donde realmente nos gusta actuar es el Teatro Real de Madrid. Ah, claro que sí. Realmente es la cuna de la cultura para nosotros y la verdad es que lo que hicimos el año pasado fue algo brutal y es difícil que no salgan unas cuantas personas con lágrimas en los ojos, ¿no? Después de ver el espectáculo. Y es que es muy grande. Es decir, ir a ver el Teatro Real, lo que vamos a hacer en un espectáculo a mediodía, es decir, algo que pueda ir casi hasta familiar, ¿no? Y luego ir a comer, la verdad es que es algo que realmente nos llena mucho. Nos ha pasado alguna vez, sobre todo en el norte de España, cuando hemos girado, que bueno, no es lo típico, ¿no? El flamenco, pero nos ha pasado que han salido personas diciendo es que yo no sabía que me gustaba mucho el flamenco, ¿no? Y a partir de ahí los hemos hecho adeptos, ¿no? Qué bueno. Bueno, ya lo saben, ¿eh? En el Teatro Real es el próximo 2 de julio. ¿La hora? Las 13 horas. Las 13, a la 1 de la tarde. Y, por cierto, las entradas las pueden adquirir llamando al 91 360 5400. Lo van a ver en sus pantallas, 91 360 5400. O también lo pueden ver en teatro-real.com. Vamos a intentar verlo. Y también llamando al 902 24 48 48, 902 24 48 48. Próximo 2 de julio en el Teatro Real a la 1 de la tarde el espectáculo Las Minas Puerto Flamenco Tour.
Aurelio Solana, productor, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua. Muchísimas gracias, y muy buenas Gonzalo. noches. Muchas gracias. Bueno, hacemos una brevísima pausa de publicidad y de regreso entramos en materia con toda la actualidad política que nos deja este interesante lunes. Hasta ahora. Bueno, aquí seguimos en el Catalagua, si les parece, antes de adentrarnos en lo que es el debate político, el análisis, estamos a menos ya de 12 horas del inicio de esa moción de censura contra Mariano Rajoy, tenemos todas la resaca, digamos, ese aquelarre independentista ayer en Cataluña, que lo cierto es que todos los separatistas se organizan y se movilizan francamente bien, verán la muestra de fuerza que hicieron ayer en Barcelona, en las calles de la ciudad condal, pero antes, hoy sí que digamos que se cierra el ciclo de la despedida, de todos los actos, la mayoría de ellos públicos, que ha habido para despedir a Ignacio Echeverría. Hoy en la parroquia del Corpus Christi, en Las Rozas, ahí están viendo imágenes de esta mañana calurosa, a la 1 del mediodía, ha tenido lugar este funeral de despedida al que ya se le conoce, se le ha bautizado como el héroe español, a Ignacio Echeverría. Lo cierto es que han sido más de 700 personas las que se han querido acercar a esta parroquia madrileña para dar un fortísimo abrazo a todos sus familiares, a sus padres, a sus hermanos y a todos los seres queridos. También diversas personalidades de la política de nuestro país han querido acercarse, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores o incluso también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien acudió a esta parroquia de Las Rozas para decir adiós a Ignacio Echeverría. Sí que es verdad, los padres incluso, fíjense la entereza y la calidad humana y la altura de esta familia, que incluso los padres, dentro del dolor que suponía este último adiós a su hijo, han salido de la parroquia y delante de los medios de comunicación han querido agradecer a todos los medios de comunicación la labor que hemos hecho estos días, en gran parte homenajeando la figura de su hijo. Por cierto, que ya son muchos los municipios de nuestro país quienes están dando los primeros pasos para nombrar calles en nombre de Ignacio Echeverría. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que el instituto donde estudió Ignacio van a rebautizarlo, le van a cambiar el nombre y le van a poner el nombre de Ignacio Echeverría. Y también, por ejemplo, en Cantabria ya han dicho diversos, en comillas, el pueblo donde veraneaba este chico español de origen gallego va a cambiar, por ejemplo, la zona donde se hace skate y va a llamar la plaza también de Ignacio Echeverría en recuerdo de este ciudadano. Todos son, digamos, honores, muestras de cariño, de solidaridad con la familia, de consternación ante la enjundia de la maniobra, digamos, del acto heroico que lleva a cabo Ignacio Echeverría en todos los lugares, menos parece ser uno, en Ferrol. ¿Por qué? Porque mientras que, como les digo, Europa y España están rindiéndose ante este héroe del monopatín, en Ferrol el alcalde de una de las mareas se ha negado a llevar ningún tipo de acto o de homenaje ante la tremenda indignación de sus vecinos. Saben que Ignacio Echeverría era oriundo de Ferrol, pero dice el alcalde que no tiene suficiente arraigo como para hacer ningún tipo de acto de homenaje a este ciudadano que, como saben, el sábado, hoy se cumplen 10 días, hace 10 días moría después de intentar defender a una mujer que estaba siendo atacada por los terroristas islamistas. Bueno, queríamos empezar el gato con este último homenaje a Ignacio Echeverría. Han sido ya casi 10 días los que han pasado. No sé si la mesa quería hacer alguna última reflexión para tener el recuerdo a este héroe español. Yo simplemente quiero repetir lo que dije el jueves pasado. Es que lo que hizo este chico es normal viendo a la familia de la que proviene, porque desde el minuto uno la ejemplaridad que ha dado esta familia es excepcional. O sea, es una educación, una valentía. Entonces, un miembro más de esa familia hizo lo que tenía que hacer en ese momento y lo hizo sin dudar, porque lo llevaba en los genes. Y simplemente con el alcalde de Ferrol, en la vida, estos contrastes son buenos para distinguir el bien y el mal. Las buenas acciones de las malas acciones. Por lo tanto, cada uno en este tipo de cosas queda retratado y el alcalde de Ferrol creo que ha quedado suficientemente retratado. Se llama Jorge Juan Suárez y es de Ferrol en Común Podemos. Requeijo. Bueno, poner en valor que este chico desafió casi el
principal instinto del ser humano, que es el de supervivencia, ¿no? Cuando todo el mundo corría hacia una dirección, él hizo la contraria. Es verdad que sus amigos comentan que en ese momento no tenían muy claro qué es lo que estaba pasando, pero me da exactamente igual, ¿no? Creo que pone en valor esa frase que es la de alguien tiene que hacerlo, y ahí es donde se distingue a los héroes. Decía José Martí que honrar honra, y estoy plenamente de acuerdo. Creo que también la respuesta que tengamos los demás, partiendo de la base de que el heroísmo no es algo exigible, pero por lo menos sí es reconocible. Entonces, igual que no me gustan tampoco los gestos de sobreactuación y el abusar en exceso cuando quizá no proceda de los homenajes, creo que no está de más que una ciudad, es verdad que donde nació Ignacio Echeverría es en Aspontes, porque era donde trabajaba su padre. Eso no es exactamente la ciudad de Ferrol, aunque es la Ferrolterra, y bueno, yo creo que tampoco estaba de más, ¿no? Creo que es un gesto que engrandece a quien lo hace y que no estaba de más tener algún tipo de detalle. Sí, además supongo que se lo habrán pedido al alcalde, y entonces negarlo es donde yo creo que está el problema, ¿no? No tiene suficiente arraigo, dice. Bueno, yo no sé si él tiene suficiente arraigo, suficiente dignidad para ser alcalde de Ferrol, la verdad. Me parece vergonzoso esta actitud de este alcalde, pero bueno, ellos mismos se retratan, ellos mismos se definen, y así pues todos les conocemos un poquito más. Bueno, pues desde ese punto de vista me parece positivo que se quiten la careta del todo, y que sobre todo sus conciudadanos, que son los que les votan, pues les conozcan bien, nada más. Si les llegan a conocer bien, los que van a tener poquito arraigo en las ciudades que gobiernan son justamente estos podemitas y los de las mareas. Eso es lo más deseable, que tengan muy poquito arraigo y que dentro de 2 años desaparezcan de la superficie de la faz de la tierra y sobre todo de la escena política, porque es gentuza. Son, como decían en Irak, enemigos de todo lo bello. Son lo peor de España. No digo sus votantes, pero estos representantes son lo peor de España. Pero sobre todo, Iván, es que sería abyecto el hecho de que, por ejemplo, supiésemos las creencias o la ideología de Ignacio Echeverría, entonces estos de Podemos dijeran, no, como es del PP, por ejemplo, o que hemos de otro partido, no le vamos a hacer el homenaje. Pero es que ni siquiera se sabía, ante un gesto apolítico, como es dar la vida por otra persona, independientemente de que fueran yihadistas o supieran, ¿no? Aparentemente apolítico es exactamente lo contrario de lo que representan las mareas, los podemitas y esta izquierda radical. Es decir, la generosidad, la valentía, el entregarse a los demás, el dar sin pedir. Todo eso, a eso les suena mal. Yo entiendo que les suena mal, porque ellos son la antítesis de esto. Y por lo tanto, Ignacio Echeverría, con independencia que fuera o no de izquierdas o de derechas, cristiano o no cristiano, da igual. Lo que él ha demostrado son exactamente aquellos valores que los podemitas quieren desterrar de nuestra cultura y de nuestra herencia. Y yo creo que esta semana hemos tenido precisamente 2 muy buenos ejemplos. Uno extraordinario, que es el de Ignacio Echeverría en gente joven, uno extraordinario y que yo creo que además es un gran ejemplo. Siempre decimos ejemplo. Bueno, pues es algo en lo que los que tenemos niños en edades educados nos tenemos que fijar. Los niños tienen muy malos ejemplos a diario. Antes hablábamos de fútbol en plan de broma, y el fútbol no es en absoluto o casi nunca es un buen ejemplo para los niños. Otra cosa es el tenis con Rafael Nadal, pero el fútbol es muy mal ejemplo. Esto es un gran ejemplo, y la vida nos da muy poquitos ejemplos tan buenos para poder enseñar a nuestros hijos cuáles son aquellos valores de los que estamos Es que si alguien se ha parado a pensar la ideología que tenía Ignacio Echeverría, yo creo que es una cosa casi enfermiza. No, digo yo, intentando justificar lo del alcalde este de Ferrol, si no, es que aún así sería condenable, pero es que es la única manera. Si este señor se ha parado a pensar en qué ideología tiene Ignacio Echeverría, pues es que tiene una mente absolutamente enferma y perversa, porque no sé, yo no creo que haya nadie que cuando ha pensado en el caso de Ignacio Echeverría haya pensado, bueno, ¿y a quién votaba este señor? No sé, me parece como totalmente surrealista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, no sé, la verdad, increíble, vamos. Bueno, yo sí, ese es el motivo. Desconozco los detalles de la decisión del alcalde de Ferrol. Estoy con Requeijo, no estaba de más el tener un gesto de generosidad, pero también me llama la atención lo rápido que hemos pasado, ¿no? De hablar de Ignacio Echeverría, llevar esto rápidamente al territorio de la política o de la crítica a un partido en concreto. Yo creo que hay que quedarse con los gestos, y creo que en eso tú hacías alusión a los medios de comunicación. Creo que ha sido unánime la amplificación de la actitud de este señor, y a mí, yo cuando estuve un poco pendiente de este asunto, me llamaba la atención una cosa, porque Echeverría yo creo que ha hecho exactamente lo contrario de lo que recomendaba la policía de Londres, que es esa recomendación común de huya y escóndase, ¿no? Sí. Y bueno, viendo y conociendo las noticias de lo que iba pasando cuando todavía no se sabía si iba a aparecer, si estaba muerto,
y cuando todos unánimemente llegábamos a la conclusión de que esto era un hecho heroico y reseñable, a mí sí me ha hecho pensar y reflexionar si esta recomendación general, teniendo en cuenta que es verdad que no le puedes exigir a nadie heroicidades, pero esta actitud de escóndanse, corran, huyan, váyanse, si es quizás lo más correcto como carácter general en situaciones como las que estamos viviendo en muchas ciudades europeas. O sea, ¿crees que por parte de las instituciones públicas, en este caso la policía, Scotland Yard, no debería ser concretamente ese mensaje el que se lanzase a la población? ¿Dices? Sí, no, yo no digo que las instituciones tengan que decir hágales frente, porque no es una labor que le puedas encargar a la ciudadanía, claro, ni una responsabilidad que le puedas encargar a los ciudadanos. Pero no sé hasta qué punto ese temor imbuido también ante un terror cuya forma exacta no acabamos de conocer, que está cerca pero no sabes por dónde va a suceder, hoy es con un camión, mañana con unos cuchillos, y veo que lo que nos dicen es huyan, escóndanse. Y de repente aparece un tipo como Echeverría o otro gallego que esa noche también vimos unas imágenes que decidió acoger a la gente en su bar y tener lo cual le reportó un enfrentamiento del que salió airoso con uno que metía el cuchillo por debajo. Sí, en la puerta cuando intentaba... a mí yo creo que sería más razonable un mensaje de si usted ve que puede y no pone su vida en riesgo, intente ayudar lo máximo posible. Hay todavía una actitud mucho más confrontacional, que es la que se está debatiendo en Chequia, donde lo que se está proponiendo es que la población se pueda armar ante el riesgo o ante las amenazas. Bueno, yo lo que digo es que hay otras actitudes, que no es esta la única, ¿no? Pero es verdad que lo que se está viendo en Londres, como lo que se está viendo en Reino Unido, pues es un poco triste, ¿no? Y las declaraciones del alcalde de Londres pues también han sido bastante tristes. Lo que pasa es que, claro, como esto de la integración de los que no se quieren integrar y el multiculturalismo todavía está dando sus últimos coletazos, pues todavía hay gente que aquello le parece bien, pero yo creo que estamos ya ante el final de la tolerancia infinita hacia los intolerantes. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo, que es verdad que ese mensaje a mí tampoco me gusta. Es verdad que no es exigible el heroísmo, pero sí es deseable. Y cuando ves un atentado y ves a todo el mundo correr, incluso dejando heridos, tirados y tal, que es humano y comprensible, y además no se le puede censurar a nadie porque lo haga, porque, bueno, el instinto de supervivencia, a lo mejor tienes un niño que proteger o alguien que proteger, sales corriendo a ponerlo a salvo, y es una reacción absolutamente humana, ¿no? Pero sería deseable, muy difícil, ¿no?, que si alguno nos vemos en una situación intentásemos actuar un poco como Ignacio Echeverría en vez de como todos los que corren, que insisto, no estoy haciendo una crítica al que corre porque es el primer instinto y es totalmente normal y natural, pero sí este tipo de gestos, de hacerles frente, de ayudar a los demás, además, que es al fin y al cabo lo que hizo él, ayudar a los demás. ¿Por cuántas vidas salvó? Tenemos que tener en cuenta, estar distrayendo a esta gente, ¿no?, de atacar a otros. Tenemos que tener en cuenta que el problema que tenemos encima es bastante grave y los políticos europeos, y estoy de acuerdo con lo que decía Iván ahora, se empeñan en negarlo rotundamente. Es decir, no sé si sostenella y no enmendar, es decir, este es un problema que no se puede negar la importancia que tiene y que nos tenemos que enfrentar a él, los políticos y la sociedad. Los políticos lo primero que tienen que hacer es decididamente, no nos valen las palabras enough y enough en un contexto electoral, no, aparte de las palabras enough y enough hay que empezar a adoptar... quiere decir suficiente, sí, ¿no? Basta ya en inglés, Está traducido al castellano, basta ya. Pero eso no es suficiente que se diga en una campaña electoral cuando estamos a 3 días de las elecciones. Eso debe ir acompañado de medidas mucho más profundas de política interior y de política exterior para luchar contra el terrorismo, y también es verdad que la sociedad tiene que apoyar, pero quien tiene que garantizar la seguridad es el Estado. Es verdad que el mensaje que se le tiene que transmitir a la sociedad no es el mensaje del miedo de, oiga, salga usted corriendo y huya. No, porque eso es lo que quieren precisamente los terroristas. Es que esa ya es una batalla ganada por los terroristas y lo único que podemos hacer, lo único a lo que estamos abocados es a salir corriendo, a escondernos, a ir con las manos encima, a rendirnos. No, no nos podemos rendir, tenemos que ser fuertes. Y tenemos que ser fuertes ex ante denunciando a algunos de los vecinos con los que vivimos
seguiremos en el momento en el que tengamos conocimiento de alguna actividad complicada que se esté llevando a cabo y enfrentándonos también. Es verdad que no es exigible, como muy bien ha dicho Alejandro, no es exigible los actos de heroicidad, pero por lo menos no hay que transmitir ese mensaje a la población de que huya, de que se rinda, no, hombre, porque tenemos que ser más fuertes que ellos. Europa vive con miedo, y es verdad que esta petición de las autoridades británicas es una definición de lo que Europa es y lo que viene siendo hace bastantes años. Se expresa en votos del miedo que acaban aupando populismos como puede ser el de Le Pen en Francia, o la respuesta de Europa ante el acoso del mundo islámico con las viñetas de Mahoma. Es decir, Europa acabó pidiendo perdón no porque considerase que se había equivocado, sino por miedo. No quiso plantear la batalla de la libertad de expresión, de la libertad individual, del ciudadano como centro de todo. Y es verdad que es una expresión de lo que Europa viene siendo en los últimos años, y es verdad que es preocupante. Pero hay que extrapolarlo a todo, Alejandro, porque no solo en este mundo. Europa tiene miedo a todo ahora mismo. Entonces vivimos en unas sociedades europeas muy acomodadas, que eso es lo que ha generado las políticas de los últimos tiempos, en que el Estado te lo tiene que dar todo, la política del bienestar, el individuo no puede hacer nada. Pues no, es que es todo lo contrario. Europa está a falta de hambre en muchos aspectos, y el hambre de las sociedades ahora se está trasladando a otros espacios territoriales que están compitiendo de una manera muy clara con Europa, y como Europa no espabile, pues vamos a ir por mal camino en este tema y en otros. Bueno, queríamos comenzar este catálogo haciendo este homenaje a Ignacio Echeverría, este héroe español que corrió contracorriente. La multitud fue hacia la derecha, él fue hacia la izquierda para enfrentarse a lo que suponía que eran un ladrón, estaban zarandeando a una mujer con cuchillos, luego ya se dio cuenta de que eran terroristas. Corrió contra el sentido común, corrió contra lo que la gente hizo, corrió a favor de ese impulso, de lo que le dijo su corazón, para ayudar, como decíamos, al débil, a esa mujer indefensa, para ayudar a los demás. Como decía, ha escuchado hoy nuestra realizadora y nos lo ha trasladado, es una frase con la que me gustaría dar paso a este vídeo homenaje. Lo decía un ciudadano anónimo. Han querido matarle, pero le han hecho inmortal. Ahí va nuestro último homenaje a Ignacio Echeverría, que con él no quiere decir que vayamos a dejar de hablar de él, porque se queda desde luego en los corazones de todos los españoles. Este es el vídeo. Descanse en paz, como les decía Ignacio Echeverría. Si les parece, nos adentramos en la crónica política. Dos son los principales asuntos que nos deja este lunes. El primero de ellos es ese reto separatista, independentista, con esa demostración de fuerza que hicieron ayer en las calles de la ciudad condal, para hablar de todo lo que está ocurriendo en Cataluña, para analizar las palabras de Josep Guardiola, para ver si finalmente Carles Puigdemont va a venir al Congreso de los Diputados, va a exponer finalmente, bueno, ese referéndum, la pregunta, va a intentar vender las bondades de que Cataluña se separe del resto de España, si se va finalmente a votar, como se hizo con el plan Ibarretxe hace ya 12 años, o si
finalmente no. Para hablar de todo ello tenemos en nuestro plató a Sergio Fidalgo, que es director de un nuevo periódico que se estrena y que les damos hoy la oportunidad de conocerlo, www.elcatalán.es. Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, encantado de estar en este programa, que siempre es un placer venir. Muchas gracias. Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿por qué nace elcatalán.es? ¿Qué necesidad hay de un nuevo periódico digital, en este caso, para hablar de la actualidad política en Cataluña? Porque el nombre lo dice todo. Porque piensa que en Cataluña ahora mismo, todo lo que huele a España es sospechoso de muchas cosas. El catalán.es lo que quiere ser es el diario, la voz de aquellos catalanes que estamos por la convivencia con el resto de España. Es que ahora mismo esto parece ser que el delito de querer simplemente estar con los demás, con todos vosotros, y no considerar a los extranjeros, parece que es como ser un facha, es ser un mal catalán, un mal ciudadano, y precisamente lo que buscamos es esto, es crear lazos porque los separatistas los quieren romper. ¿Hasta qué punto? Porque lo digo porque sí que es verdad que la demostración de fuerza ayer del independentismo catalán, que por cierto me gustaría ver una imagen para, fíjense que hasta la televisión pública catalana no se pone de acuerdo en las cifras de la asistencia y del apoyo que tuvo esa manifestación. A 1 de la tarde en TV3 decían que eran 6.000 asistentes en el acto del referéndum. Para más adelante, no sé yo si debieron corregir al periodista, no, ya lo cifraban en 40.000, según eso sí matizaban los organizadores. Pero más allá de esta anécdota de esta televisión pública al servicio de una causa como es el independentismo, Sergio, ¿cómo está la sociedad catalana, la sociedad de a pie? La clase política está clara que gobierna ahora el independentismo. Decía yo al comienzo que la Generalitat es el gobierno de una parte de Cataluña, de menos de la mitad, pero la sociedad catalana... La sociedad catalana lo que tiene que hacer es resurgir y lo que tiene que hacer es reaccionar. Lo de ayer, lo de Montjuïc, lo de Guardiola fue un fracaso. Ayer no fueron ni 30.000 personas. Van diciendo que el 80% de los catalanes queremos un referéndum. Montan un acto para apoyar ese referéndum fantasmagórico, que no es un referéndum, es una consulta ilegal, y no van ni 30.000. Según Sociedad Civil Catalana fueron 24.500. Son solamente ellos. La ventaja que tienen es que están en el gobierno. Pero si en las próximas elecciones nos ponemos las pilas, todos salimos a votar y votamos opciones que estén por la convivencia, se acaba la historia. Porque están de reculada, cada vez son menos gentes. Pidieron firmas para teóricamente de ese 80% que estamos por el referéndum. Consiguieron 500.000 firmas, entre ellas Mickey Mouse, el Capitán América, Spinette. O sea, eran firmas absolutamente falsas, sin ningún tipo de control, y 500.000. Teóricamente, según ellos, somos 4 millones de catalanes que queremos ese referéndum. Esto es mentira, cada vez son menos. Fracasaron en el 9N, fracasaron en las plebiscitarias, han fracasado con el referéndum. Y el tema simplemente es que muchos españoles que vivimos en Cataluña no estamos, como pensamos que esto ya está ganado, no estamos saliendo, no, hay que salir a la calle, hay que votar y hay que conseguir que toda aquella gente que está dormida reaccione y vote. Si vamos a las urnas, les ganamos y se acaba la pesadilla. Sergio, ¿cómo veis el papel del Estado? Lo digo desde Barcelona, desde Cataluña residente, y cómo crees que desde Madrid, como se le llama, se está analizando, interpretando y dando respuesta a este reto independentista que es evidente porque y es claramente quien nos gobierna en Cataluña, un gobierno separatista. ¿Cómo veis la respuesta que se está dando desde el resto de España? Queremos más respuesta, queremos que haya más presencia del Estado. Es que el Estado en Cataluña es prácticamente residual. O sea, no van los ministros con frecuencia a actos públicos. Ahora Soraya va un poquito más, pero no. Cada día tendría que haber secretarios de Estado, tendría que haber diputados, tendría que haber escritores, tendría que haber periodistas. Nosotros, yo soy presidente de un grupo de periodistas, el grupo de periodistas Pell y Margal, y a veces cuesta que vengan periodistas de Madrid, de Burgos, de Zamora, de Valencia, a Barcelona, porque se piensan como que allí nos van a tratar mal. No, queremos que vengáis, porque si no venís, al final parece que estáis en otro sitio. No, Cataluña es España y lo que queremos es que estos lazos funcionen. Y muchas veces el Estado lo que hace es ha hecho un poquito de dejación y ha dejado que el catalanismo, que el secesionismo se ocupe todos los espacios. Por ejemplo, cuando se eliminaron los gobiernos civiles, yo no voy a entrar en la figura si es buena o si es mala, pero cuando se cargó, se creó una figura que es el subdelegado del gobierno que apenas tiene simbolismo y apenas tiene presencia. Al final parece que el Estado no está... O sea, yo, por ejemplo, cuando llegué aquí, llego esta mañana a Atocha, vamos a llegar a Atocha, que es una estación de tren, veo una bandera de España inmensa y digo, estoy en mi país, en España. En cambio, en Barcelona, para encontrar una bandera de España, tienes que ir buscándola.
Ese es el problema, que Barcelona a veces parece que es otro país y no es otro país. O te ocurre como le ocurría, nos contaba aquí en el Catalagua Josep Bou, que es el presidente del Círculo de Empresarios de Cataluña, que, y gran amigo. Gran amigo tuyo, me alegro, ¿no? Y también de esta casa, que nos digo que en su casa, creo que era en su casa veraneo, dentro de tantas esteladas que había, decidió colgar una bandera de España y a la mañana siguiente se encontró, bueno, restos de heces en una bolsa y de pis, etcétera, etcétera, por decirlo de una manera fina, en las puertas de su domicilio. Entiendo que eso no será en toda Cataluña, pero es lo que ocurre como cuelgues esa bandera, ¿no? Es que, por ejemplo, es que hay partes de Cataluña que cuando vas por ciertas carreteras comarcales y pasas pueblo tras pueblo, ves el cartel del pueblo, municipio por la independencia, y un montón de esteladas en la vía pública y en las rotondas. Vas al siguiente pueblo y lo mismo. Ves murales pintados en plena calle de 20 metros con figuras en plan Braveheart de que Cataluña ha de ser soberana. Pero todo eso ocurre, primero por cierta dejación, porque el gobierno ha sido muy lento en reaccionar a veces. Ahora lo ha hecho, y por suerte empiezan a haber sanciones y hay ayuntamientos que no ponen la bandera de España en el mástil y se les multa. Ahora, digamos, en los últimos meses o en los últimos años empieza a haber una cierta reacción y los alcaldes empiezan a recular, los alcaldes separatistas. Pero el problema no es los últimos 2 años. El problema son los 30 años que les hemos dejado de ventaja y que tenemos que ir poco a poco recuperando. Y un poco esta es la historia. O sea, al final Catalán.es lo que quiere es denunciar todo esto. Nace para denunciar todo esto y para reflejar una Cataluña de la que, podríamos decir, silenciada o de la que no se habla. ¿Podríamos hablar de eso? Hombre, no se habla, porque habláis vosotros. Bueno, sí, ya, pero habla Razón, claro. Los medios, digamos, los medios nacionales sí que hablan de esta Cataluña silenciada, pero desde allí los grandes medios, RACU, Cataluña Radio, TV3, estos grandes medios que están tan subvencionados. Dato de ABC de la semana pasada. 110 millones de euros solamente en subvención de presidencia, digamos, de publicidad institucional para los medios catalanes en 5 años. Así como no van a estar todos, digamos, tendentes a cantar las maravillas de Mas, de Puigdemont, de quien toque o de OMS en su momento. El problema es ese, que lo que tenemos que hacer, vosotros tenéis que hablar mucho de Cataluña para bien, y nosotros tenemos que movernos para conseguir crear alternativas para que esta marea mediática y propagandística poderla tapar. Entiendo entonces que el Catalán.es, este nuevo periódico, subvención pública de la Generalitat. Hombre, yo ni la vamos a pedir, pero bueno, para que te hagas una idea, a los actos de presentación vino pues, ABC, Mundo, COPE, La Razón, Televisión Española, Antena 3. TV3 no les vi, Cataluña Radio no les vi, RACU no les vi, y les espero, siempre. Siempre. Yo saco un libro que presenté en este mismo programa que se llama Me gusta Cataluña, me gusta España. Sí. Me fui personalmente a TV3 y a Cataluña Radio con 20 sobres, un sobre por programa. Y los dejé yo en mano para que si el mensajero se despista. Ni uno. Viene a Madrid. Debió dejar usted, o debiste dejar mal tu número de teléfono. No. Estaba todo muy claro. Viene aquí a Madrid en 3 días, aquí. En Es Radio, en Libertad Digital, perfecto, lo que quieras y puedes hablar en libertad. Allí, según lo que hables, no interesa. Eres como una especie de apestado y un mal catalán. Bueno, aquí ya sabes que desde luego tienen cabida todas las opiniones y desde luego las que defienden aspectos que están en el ideario de esta casa, más todavía. Bueno, venga, ya que tenemos aquí a Sergio Fidalgo, vamos a seguir analizando la actualidad que nos llega de Cataluña. Vamos a ver imágenes de esa concentración de ayer convocada por la Asamblea Nacional Catalana, que convocó cerca de la Plaza de España, como ven, bueno, las cifras bailan, pero según ya los manifestantes eran en torno a 30.000, 40.000 las personas que ahí estuvieron, con el presidente Puigdemont y con Pep Guardiola a la cabeza. Bueno, como saben, era para hablar de las bondades de ese referéndum, que ya hay fecha, ya hay pregunta, que se va, según las intenciones de los independentistas, a celebrar el próximo 1 de octubre. Un proyecto absolutamente unilateral que no cuenta ni con el reconocimiento del resto de España ni con apoyos a día de hoy internacionales. El encargado de pronunciar el discurso, como les dije, era Pep Guardiola, que dijo frases tan llamativas, ojo, como las que van a oír. No tenemos otra salida. La única respuesta posible es votar. Los catalanes hoy somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI. Un ministro de Interior que conspira para destruir la sanidad. Unidades de policía política que elaboran pruebas falsas contra nuestros gobernantes. Inhabilitación y persecución judicial contra el presidente de la Generalitat por poner las urnas. Todos conocemos los intentos para acabar con el modelo de escuela catalana, pilar de la cohesión social. Hoy el Estado español persigue incluso el debate político.
una amenaza extensible a todos, a los demócratas, al Gobierno, al Parlamento, a su presidencia y a su mesa. Este escándalo político solo se revierte con más y más democracia. Por todas estas razones pedimos a la comunidad internacional que nos ayude. Bueno, Sergio, tú cuando escuchas, yo sinceramente debo decir que además deportivamente y futbolísticamente admiro a Pep Guardiola, pero cada vez que habla, desde luego, es que yo no entiendo. Bueno, vamos más allá de estos juicios de valor. Hechos concretos, sus declaraciones. Esto yo no sé si se lo creen de verdad, porque habla de cosas, no nos queda otra salida que votar, persecución policial, intentar acabar con la sanidad pública catalana, intentar acabar con la educación pública catalana, símbolo de la cohesión social, ir contra la mesa del Parlamento, sus miembros, intentar inhabilitar a cargos políticos, en clara referencia entiendo que a Mas y a Homs. Bueno. Mira, dos apuntes solamente porque son muy claros. Primero, que Pep Guardiola, que vino a hacer ayer un retrato de España como una especie de Estado parapolicial y autoritario, no hace mucho, y es conocido, se dedicó a elogiar a Qatar, que sí, eso sí que es una dictadura. Claro, de Qatar cobra y se ve que de España ya no cobra. Eso por una parte. Segundo, como el discurso de ayer, como habéis podido ver, lo dio en inglés, lo dio en catalán y lo dio en español, lo cual me parece perfecto. El problema es que en Cataluña eso mismo no pasa en las escuelas. Ya me gustaría a mí que esta oportunidad que tiene Pep Guardiola de hablar a todo el mundo en 3 idiomas, mi hija, por ejemplo, y todos los estudiantes y todos los escolares de Cataluña pudieran también recibir educación en catalán, en castellano y en inglés en igualdad de condiciones, cosa que no pasa. Esta gente pilla mucho, pero después, digamos, aplica su propaganda y punto. Y lo que sí que es vergonzoso, ya no es solamente que diga esas tonterías, porque a fin de cuentas eso es un acto de consumo interno. Los 4 gatos que habían allí, porque por mucho que se digan son 4 gatos, van convencidos. Son 28.000, o sea, es que eso es un partido del Barça, un Barça de estos de Copa contra el Palamós, ya son 28.000. Si eso es todo lo que tienen para, digamos, desafiar al malvado Estado español que dicen, lo van a tener muy mal. El problema básicamente es que Guardiola ha perdido los papeles. Guardiola, que fue un entrenador que tuvo la suerte de tener a Messi, de tener a Neymar, de tener unos jugadores magníficos, y cuando se ha ido a Inglaterra le ha visto lo que le ha pasado, se ha encontrado que ha fracasado e intenta resurgir sus laureles con numeritos como este. Que haga lo que quiera, pero no le va a servir de nada. Va a seguir fracasando en el Manchester, como fracasó en el Bayern, y el Barça triunfó porque, mira, si yo tuviera Messi, hasta yo ganaría la Liga, y soy perico, y ya intentaría yo que el Barça no ganara un partido, pero con Messi hasta ganaría conmigo. Bueno, venga, vamos a abrir el debate al resto de la mesa, y aprovechamos que tenemos aquí a Sergi para hacer cualquier reflexión al respecto, porque ya les digo que de Cataluña nos llegan muchas noticias. Gonzalo, venga. Sí, no, yo decir una cosa. Yo creo que hay que ver todo en su conjunto, y no todo es blanco, no todo es negro, y quien opine esto se va a equivocar siempre. Guardiola dice cosas que son ciertas en ese total que acabamos de ver. Cuando Guardiola dice que se han montado unidades de policía para fabricar pruebas contra determinados políticos independentistas, esto es cierto. De hecho, se va a abrir una comisión política en el Parlamento español para investigar la policía política del ministro de Interior. Yo recuerdo informaciones que dábamos en el diario.es, que firmaba un fantástico periodista que se llama Pedro Águeda, y en el mismo sentido que han dado muchos otros periodistas en otros medios. Pero él fue el primero, ¿eh? Él fue el primero. Pedro fue el primero, sí. Cuando contaba que se había creado una unidad de asuntos internos donde se exigía saber catalán y tener conocimientos de asuntos económicos para encontrar posibles desfalcos con los que poder atacar, tal. Es decir, eso es cierto, eso se creó. Y cuando antes estabais hablando de qué ha hecho el Estado español, bueno, pues para llevar esto por un derrotero del buen sentido y de entenderse entre compatriotas, el Estado español no ha estado a la altura en actitudes como estas, este gobierno y este ministro de Interior. Y a los hechos me remito porque las grabaciones de su despacho las hemos podido escuchar y las hemos podido leer todos. Con lo cual, algunas de las cosas que dice Guardiola sí son ciertas. Por tanto, yo separaría un poco el polvo de la paja para no, como decía al principio, decir que todo es blanco, todo está mal por parte de los independentistas y todo está bien. Déjame contestarte muy rápidamente. Estoy de acuerdo que en España se han hecho muchas cosas mal. Por cierto, los tribunales están resolviendo, los tribunales están investigando, y muchas de las cosas mal que se han hecho a todos los niveles, como mínimo se están arreglando, y los culpables lo están pagando. Por cierto, en Cataluña, curiosamente, casi todo lo que está saliendo acostumbra salir desde aquí, no desde allí.
porque allí lo que estamos viviendo precisamente es que todo se tapa. No, porque han salido cosas que son falsas, han salido informes que han sido creados. No, por ejemplo, hay informes que sí, pero a nivel, toda la corrupción... Ha salido un informe del exalcalde de Barcelona que era falso, que era un papel inventado y creado con una fotocopiadora. O sea, aquí la guerra de cloacas que ha habido, y la hay, no solamente con respecto a Cataluña, sino también a otros casos también en Madrid, dentro de Interior, es un tema. ¿Que Guardiola ha dicho alguna cosa que tenga razón? Sí, el problema es el discurso general y el tono general, porque también lo que no hace es no dar otros datos. Por ejemplo, en Cataluña los Mossos d'Esquadra se han creado unidades también, digamos, de investigación, que eso él no lo dice. Y no se cuenta. El problema es que los excesos que hacen ellos no los cuentan. Hemos avanzado. Ya hemos pasado de la sarta de tonterías, que es en los términos en los que estábamos hace 5 minutos, y has dicho, oye, es verdad, Guardiola ha dicho cosas que son ciertas. No, pero Guardiola se ha agarrado a un clavo ardiendo para intentar justificar una actitud que es injustificable, absolutamente. O sea, en un cúmulo de mentiras metes una verdad para que tenga cierta apariencia de verdad. Una verdad, además, bueno, hasta cierto punto discutible, efectivamente. Pero bueno, una cierta verdad. Sí, una cierta verdad, ¿no? Seguro que en Cataluña, igual que en Badajoz, se han podido cometer desmanes por parte, no sé si de la policía, de las instituciones. Puede haber habido errores de todo tipo, pero es precisamente lo que hay que analizar, el conjunto del discurso, no agarrarse al clavo ardiente. Dentro del conjunto del discurso me parece absolutamente disparatado hablar de un Estado opresor. El ministro de Interior de un gobierno conspirando para fabricar pruebas contra... Decía que ha conspirado el Estado también para arruinar a la seguridad social catalana, cuando ha recibido a la sanidad catalana, cuando ha recibido ¿cuántos? 17.000 millones del FLA, la comunidad que más dinero ha recibido del FLA. No, ha hablado de un Estado opresor, ¿no? Un Estado opresor que no les deja poner las urnas. En Cataluña se ponen las urnas exactamente igual que en Madrid, que en Badajoz, que en Zamora, que en Burgos. Es decir, se ponen cada 4 años o cuando corresponda, se ponen las elecciones locales, se ponen las elecciones autonómicas y los catalanes votan exactamente igual que los madrileños. Faltaría más, ¿no? Como debe ser. Quiero decir, su discurso es una auténtica sarta de mentiras y de disparates. De un señor, además, que para mí es la encarnación de la incoherencia. Porque un señor que ha jugado 47 veces con la selección nacional, que ha ganado los Juegos Olímpicos para España, se ha colgado la medalla de oro y ha escuchado el himno. En Barcelona. Ha cobrado, claro, en Barcelona. Sí. Un señor, claro, ahora viene con hablar del Estado opresor. Si España fuera un Estado opresor, Pep Guardiola no podría decir lo que ha dicho ayer. No podría dar el discurso que ha dado ayer. Bueno, ahora vemos las reacciones que ha habido en línea de lo que está diciendo Benjamín López a ese discurso de Pep Guardiola, porque ya le digo que las redes muy ingeniosas ellas, pero ya no hay que tirar de ingenio, sino con hechos. Lo vemos todo después de 2 minutos de publicidad. Seguimos aquí en el Catalán. Hasta ahora. Quedan 2 minutos para las 11 de la noche. Aquí seguimos en directo en el Catalagua. Vamos a ver algunas de las reacciones que se han producido, algunas muy contundentes, fíjense, después del discurso que pronunciaba ayer por la mañana Pep Guardiola. Las redes sociales, sobre todo a través de Twitter, se inundaban de comentarios y de reflexiones y le echaban en cara a Guardiola muchas cosas, como por ejemplo el periodista de la COPE, Juanma Castaño: el Estado español, ese monstruo que durante años garantizó tu sanidad, tus carreteras, tu seguridad, tu educación y hasta tus Juegos Olímpicos. Pep, proseguía Castaño diciendo, Guardiola habla de España como un Estado autoritario. A Qatar, sin embargo, hay que apoyarle por su defensa de los derechos humanos. Vemos esa imagen de Guardiola haciendo publicidad de Qatar 2022 y ojo que jugó 2 años allí en un equipo de fútbol. Xavier García Albiol, el presidente del PP catalán, Guardiola diciendo que España es un Estado autoritario para cobrar las dietas millonarias de la selección. No era autoritario, ¿no? Y pone unos emoticonos de estos. Más reacciones. Albert Rivera: Guardiola dirá que Alemania es un Estado autoritario, ya que el Tribunal Constitucional alemán negó a Baviera un referéndum también separatista. A ver, se pregunta Albert Rivera qué dirá Guardiola de Alemania. Algunas reacciones más, como otro miembro de Ciudadanos. Aquí Guardiola vistiendo la camiseta de la selección de fútbol de un Estado autoritario. Bueno, más allá de estas reacciones a través de Twitter, algunas que son verdades como puños, estábamos debatiendo sobre lo que había dicho Guardiola, si era todo mentira
parte verdad, parte mentiras, y sobre no quedarnos en el debate, profesor y Alejandro. Lo están consiguiendo otra vez. O sea, a mí, sinceramente, lo que dijo ayer Guardiola es que me importa muy poco, porque Guardiola representa muy poco. A mí me parece que este pobrecito, ayer actuó como un pobre hombre y va a ser un juguete roto. O sea, le han utilizado, y yo creo que al final estamos centrando en las cosas de las que habló ayer Guardiola. Yo creo que con dos actuaciones más como esta va a acabar siendo otro sacrificado más del Prusés, que ya van unos cuantos, y por lo tanto lo que ha dicho sinceramente me parece de una incultura supina, que España es un Estado autoritario, pero ¿qué autoridad tiene este señor? Que los que se quieren más democracia. A mí me gustaría saber cuántos artículos de la Constitución ha leído Guardiola, cuántos tratados de derecho constitucional ha leído Guardiola. Si Guardiola sabe cómo se financia la sanidad o no se financia la sanidad para realizar esas afirmaciones. Yo creo que ni siquiera él escribió lo que estaba leyendo, pero aquí cada uno es responsable de lo que lee y de lo que dice. Por lo tanto, yo creo que estamos yéndonos a las ramas y no yendo al árbol. Aquí lo que tenemos es un problema muy serio. Ellos nos intentan engatusar, intentan utilizar ahora, como digo, a Guardiola para convertirle en un juguete roto, y aquí por detrás lo que está viendo es un golpe de Estado diferido, y lo que tiene que hacer, como decía Sergi, yo felicito a este tipo de iniciativas como Sociedad Civil Catalana, como Sergi, que ha tomado la decisión de crear un periódico muy importante de Cataluña como el Catalán, para que se vea otra opinión desde Cataluña. Por cierto, no creo que vayas a tener muchos apoyos, no ya de los propios independentistas catalanes, sino del gobierno español, porque la tónica que ha tenido el gobierno español con los catalanes que han hecho frente a ese Estado autoritario que es la Generalidad de Cataluña, ellos sí que son, porque Guardiola ayer no dijo que los partidos políticos catalanes están de corrupción hasta las cejas. Lo que no dijo Guardiola es que en Cataluña se despilfarra dinero público para una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con los asuntos que realmente les preocupan a los catalanes. Es que la sanidad catalana no está así por el Estado español. La sanidad catalana es una competencia transferida a la Generalidad de Cataluña, y la mala gestión de la sanidad catalana solo es achacable a las autoridades catalanas, no a las autoridades españolas, que no tienen muy poquitas competencias. Si se les está muriendo allí personas porque no pueden pagar la luz, si está sucediendo todos los casos de injusticia social que está sucediendo en Cataluña, no es precisamente por el gobierno español, porque la mayoría de las competencias el gobierno se las ha transferido a Cataluña, y Cataluña prácticamente de facto, como decía anteriormente, es que es normal que muchos ministros no vayan a Cataluña, porque es que el Estado ya cada vez tiene menos competencias en Cataluña, y es verdad que se tenía que hacer presente, y es verdad que todavía quedaban, y hay instrumentos, hay herramientas y hay competencias para que el Estado pudiera tener una mayor presencia en Cataluña y pudiera atajar de una manera más eficaz, como lo está haciendo, este desafío independentista. Pero el problema que tenemos encima de la mesa es que hay que adoptar una decisión, porque llevamos 6 años con esto. Es que esto ya es de una situación gravísima. Es que no hay que aplicar el 155 de la Constitución para que no vayan a ser independientes, porque no van a ser independientes nunca. Hay que aplicar el 155 para acabar con todo esto, y para que en Cataluña se normalice y que los ciudadanos puedan vivir de una manera normal como se vive en el resto de España, no con estas pildoritas propagandísticas que nos dan cada día para llegar al callejón sin salida el que nos han metido en los últimos 6 años. Profesor, ¿referéndum del 1 de octubre cree que se va a celebrar? Hombre, ya celebraron el del 9 de noviembre. Si van a aguantar otra pantomima como la del 9 de noviembre, yo creo que no se tendría que celebrar, y yo creo que en algún momento el Estado se tendrá que plantar. Tú fíjate la fuerza, pero no solo tiene que plantar. Sí. El Estado no se puede refugiar en el Tribunal Constitucional ni en la sociedad a la que ha abandonado. El desamparo de los no nacionalistas en Cataluña es total, ha sido total. Por lo tanto, yo creo que no se debería celebrar, y que esta vez, de verdad, a ver si la otra vez se lo plantearon y no lo hicieron, a ver si esta vez se lo plantean menos y no lo hace. Pero dice la vicepresidenta del Gobierno, y con esto acabo, la vicepresidenta del Gobierno decía esta mañana en un medio de comunicación que están provocando el Estado. Joder. Ha descubierto la luz, ¿eh? O sea, yo creo que ha sido entrenada por Sherlock Holmes. Claro que están provocando al Estado, porque están en un callejón sin salida del que hay. Claro, eso es lo que quieren, claro, pero hombre, pero vamos a sacarles ya. Alejandro e Iván, venga, por orden de petición de turno de palabra. Venga. Probablemente uno de los goles que más he gritado en mi vida fue aquel de la remontada de España contra Yugoslavia en la Eurocopa del año 2000. Aquella jugada empieza con un balón colgado de Guardiola en el último minuto, Alfonso, ¿no? La toca Urzaiz de cabeza, la mete Alfonso
famoso, y al día siguiente la portada de los periódicos era una foto de Guardiola abrazando a Camacho, ¿no? Probablemente ahí estaban representadas dos imágenes muy claras, ¿no? El titular no valió para nada. Sí, luego nos eliminó Francia por un gol que falló el Raúl del Real Madrid. Muy bien. A donde yo quería llegar es que, por no salir del símil futbolístico, me da la sensación de que Guardiola se ha mouriñizado un poco, ¿no? Es decir, en el mensaje de ayer, es verdad, yo creo que entra en el terreno de la postverdad, en el sentido de que es verdad que utiliza algunos datos que son ciertos. Es verdad que hubo un informe apócrifo de la UDEF que nunca existió y nunca nadie reconoció su autoría. Es verdad que hubo una información sobre una falsa cuenta de Trías en el extranjero. La alusión a cargarse la sanidad forma parte de la conversación que tuvo en su despacho el ministro del Interior con Daniel de Alfonso. Pero claro, a mí me vale eso si luego habla de lo demás. El 3% no parece que fuese una invención. En ese sentido, él habló de enemigos, de silenciar voces, de persecuciones políticas, de un Estado opresor. Digo que se muriñizó porque le faltó citar a Busaca, a Stark, a Obrevo y preguntarse por qué, ¿no? Con eso que envolvía siempre las ruedas de prensa de Mourinho, del victimismo, donde todos estaban contra él, y luego la verdad era más tozuda, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido me decepcionan las palabras de Guardiola, sobre todo porque me parece que entra en una trampa, ¿no? Él, desde una posición pues de comodidad que le ha dado su carrera futbolística, probablemente a la que contribuyeron sus éxitos con la selección española desde las Olimpiadas del 92 a pues una serie de partidos y de mundiales y de Eurocopas, y le está pidiendo a gente que no tiene tanta capacidad como para salir airoso de los problemas, que se arriesgue, ¿no? Porque antes preguntabas tú la posibilidad de que se celebre un referéndum. Para eso alguien tiene que firmarlo, tiene que poner su nombre debajo de un papel donde lo convoque. Que por cierto todavía no han firmado nada. Y tienen que participar. Dicen que tendrán esa ley preparada para la primera quincena de julio. Veremos. Venga, Iván. Yo creo que aquí hay varios aspectos, ¿no? Primero, Sergi hacía alusión a algo que yo creo que todos los que hemos visitado Cataluña últimamente digo los últimos 20 años, somos conscientes, y es que el Estado ha abandonado a Cataluña. Y no es este gobierno, que este gobierno ha hecho mucho daño con su pasividad. El rajoyismo y el sorayismo hacen mucho daño, porque es dejar que los problemas pasen, ponerse en manos de unos presuntos abogados del Estado inteligentísimos que dicen que lo que está pasando no puede pasar, no puede pasar, pero está pasando, y que toman la pasividad como respuesta, ¿no? Eso no sirve para nada. Y yo creo que ya es inevitable que el Estado aplique el 155, intervenga en la comunidad, tome el control de sus cuentas, se dedique a pagar la sanidad, la educación, y que todo el mundo empiece a saber de dónde salen los impuestos con los que se pagan los gastos en Cataluña y en el resto de España. Eso es absolutamente ya impepinable. Podrá ser ahora, podrá ser en septiembre, pero ya no queda otra solución, porque ya se ha dejado que el problema se estropee tanto que ya no existe otro tipo de solución. Segundo, si el Estado no hace nada, ¿qué podemos hacer los demás? Pues los demás yo creo que podemos hacer muchas cosas. Sergi ha creado un diario, que yo creo que es muy importante. Los que no tenemos esa capacidad, pues podemos, por ejemplo, apoyar a Sergi. Yo, en el descanso, en el intermedio de 3 minutos que hemos tenido, pues he podido entrar a su página web, en el catalán.es, y hacer un donativo, cosa que pueden hacer todos nuestros televidentes o todos aquellos que apoyen estas ideas. Porque si los que tenemos estas ideas no nos apoyamos, si cuando hay una convocatoria no acudimos, si cuando nos convocan a la calle no aparecemos, va a parecer que esos 30.000 o 25.000 son más que nosotros, pues son muchos menos. Pero, como siempre, los malos están mejor organizados que los buenos, y los buenos tienen siempre mejores cosas que hacer. Y hemos sido demasiado tolerantes, hemos sido demasiado pasivos, hemos estado demasiado tranquilos y hemos permitido demasiado. Yo creo que llega la hora de poner el pie en la pared y decir: hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado, se acabó. Hay que retomar la calle, hay que retomar el discurso, hay que tomar las ideas, hay que dar la batalla a las ideas que no se ha dado en 40 años. Y tercero, respecto a lo que decía Guardiola de que España es un Estado autoritario. Si España fuera un Estado autoritario, jamás podría convocarse una reunión como la de ayer con 30.000 personas en la calle y denunciar el autoritarismo del propio Estado. Es que es un insulto para aquellas personas que están de verdad subyugadas por un Estado autoritario. Es que es un insulto para nuestros hermanos cubanos o venezolanos o incluso para los coreanos, que eso sí que viven en un Estado autoritario. No te vayas y no tan lo lejos. pueden Para hacer. los catalanes Cuando no yo veo nacionalistas. esas banderas esteladas que son una imitación de la bandera cubana,
es un insulto terrible para el pueblo cubano, que son primos nuestros, por no decir hermanos, y que ellos de verdad están subyugados y de verdad viene un Estado autoritario y no pueden salir a la calle a decirlo. Por supuesto, pero ¿sabes lo que pasa? Eso sí que es un insulto grave a todas las personas que viven en un Estado autoritario. Pero que me gustaría dar un paso más, porque quiero que escuchemos. Ayer la televisión pública catalana hacía una entrevista al presidente y vicepresidente de la Generalitat, donde ambos, sobre todo vamos a centrarnos en lo que dijo Junqueras, dijo que, en Puigdemont, el presidente, que no teme en absoluto una inhabilitación y que solo la aceptaría en el supuesto de que llegase por parte del Parlamento de Cataluña, no de ninguna otra institución. Evidentemente una inhabilitación como consecuencia de haber convocado ese referéndum para el 1 de octubre. Vamos a escucharle. Organitzarem un referèndum amb totes les garanties, el convocarem, el celebrarem i el que és important, aplicarem el resultat. L'estat espanyol, quan diu, escolti, el referèndum és il·legal, diu una mentida. Quan l'estat espanyol diu que els ciutadans de Catalunya no tenen dret a votar, està incomplint els mateixos convenis internacionals que ell ha signat. Nosaltres només acceptarem la inhabilitació de l'entitat, de la institució que té el dret a inhabilitar-nos, que és el Parlament de Catalunya. És evident que si fem un referèndum que tristament no compta amb l'acord amb l'Estat, és perquè el que volem acordar-lo és amb el poble de Catalunya. I és ell el que decidirà habilitar o inhabilitar-nos amb el seu resultat. Bueno, saben que hay otra polémica que es sobre si va a venir finalmente Carles Puigdemont al Congreso de los Diputados a explicar, tal como hiciera el señor Ibarretxe, el Lehendakari, en el año 2005. ¿Venir a qué? Pues a explicar este referéndum, esa ley de desconexión que van a aprobar en los próximos meses. Hoy ha dicho que él, desde luego, pretende venir, que va a enviar una carta sugiriendo a la presidenta del Congreso de los Diputados el que le invite a Madrid a hacerlo, pero que no pretende someter a votación nada, porque no pretende que le voten, sino que ya han visto que su acuerdo es con los catalanes. Bueno, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, contestaba esto ante el hecho de que venga Puigdemont y que presente su plan, pero que no se vote. Dice que al Congreso se viene a que se voten las cosas, porque es la sede de la soberanía nacional. El Congreso de los Diputados no es un salón de actos para dar una conferencia. Y además el señor Puigdemont no puede pretender que en el Congreso de los Diputados estén exclusivamente los que le jalean el viernes y el sábado. Se busca provocar y se busca una reacción por parte del Estado. O sea, está buscando el victimismo. Votar quiere que no vote el Congreso de los Diputados, que es como hacemos siempre en el Congreso. Cada cosa que se debate se vota. Esa es la manera de funcionar. No obstante, la invitación la tiene ahí. Esto no es para dar una conferencia, sino para debatir, exponer sus argumentos y que oiga lo que opina el conjunto del pueblo español. Bueno, Sergio, ¿qué te parece de esto? Porque desde luego yo escucho a Puigdemont y a Junqueras en la entrevista ayer en TV3 y desde luego es que es una realidad absolutamente paralela a lo que se percibe desde otros lugares de España, incluso dentro de Cataluña, muchos ciudadanos. O sea, su argumento es que es ilegal impedir o que no se puede votar. Dice que es mentira, que va contra todos los tratados internacionales. Eso lo ha verbalizado el vicepresidente. A ver, esta gente lo que intenta, la excusa de organizar el referéndum no es para ganarlo. Ellos saben que la consulta que van a hacer la perderían. Ellos simplemente quieren montar una consulta para romper el principio de la soberanía nacional española. Claro. Es decir, simplemente una vez que votamos y aceptamos que los catalanes somos los únicos que votamos sobre los asuntos catalanes, automáticamente la soberanía nacional desaparece. Por eso no quería ir al Congreso a que se vote, porque sería como reconocer que él reconoce la soberanía nacional española. Claro. Él quería ir al Congreso a hacer un acto propagandístico, soltar un discurso y que le aplaudan o no le aplaudan y luego irse. No quiere que le pase lo que le pasó a Ibarretxe, que sí que se sometió a esa votación y por lo tanto aceptó la soberanía nacional española. Pero es que el problema que hay es que es toda mentira. Mira, hoy en Catalán.es hemos publicado un informe. Si quieren montar un referéndum, como ellos dicen, con todas las garantías y las condiciones que ellos presumen, necesitan 107.000 personas contadas entre presidentes de mesa, secretarios de mesa, funcionarios, policías. O sea, 107.000 personas tienen que... Con garantías democráticas. Exacto. ¿No? Como están presumiendo ellos, como dicen que van a ser, 107.000 personas. Los tenemos contados de tantos notarios, tantos carteros, tanto no sé qué, todo lo que hace falta, desde el voto por correo hasta los policías, quien lleva el censo. Pero hay un problema. Tal como está ahora mismo la situación legal,
Los funcionarios no pueden formar parte de esta consulta sin que tengan riesgo de inhabilitación. Por lo tanto, Marta Rovira, que es la número 2 de Esquerra, dijo de que no, esto sería con cargos electos y con voluntarios. No es posible. Con estas cifras no es posible conseguir este nivel de gente para hacer lo que ellos pretenden hacer. Están mintiendo a la gente porque saben que no va a haber una consulta, ni va a haber un referéndum, ni van a hacer nada. Va a haber unas autonómicas. Están tensando la cuerda para ver quién se baja antes del carro, si Convergencia y Esquerra. Porque ahora mismo lo que hay es una batalla entre Convergencia y Esquerra para ver quién se queda con la herencia del puyolismo. No hay nada más que eso. Por lo tanto, todo lo demás es una yo digo payasada porque yo cada día esa es una de las claves. Sí. Pero sobre todo pensad que, por ejemplo, lo que pasó ayer, Guardiola no fue lo peor, ¿eh? El problema yo he sido muy duro con el discurso, es que todos los discursos fueron realmente un ataque a la inteligencia, que mezclaron alguna verdad, pero que con un tono general y con un discurso apocalíptico que realmente hace poco daba mucha vergüenza. En Cataluña ahora mismo, si alguien sufre autoritarismo, no es precisamente el separatismo, no es complicado. O sea, en la Universidad Autónoma, desde hace meses, los jóvenes de sociedad civil catalana reciben agresiones, se hacen pintadas insultándoles y no se borran. Hoy mismo en Lleida ha habido una pintada. Hace 2 días en una sede de socialistas de Barcelona. O sea, cada semana hay un ataque. La sede del PP en Cataluña, la semana pasada, los juventudes de la CUP. Sí podemos ver las de Lérida, que justo lo hemos tenido ocasión hoy. Pero Gonzalo, esas pintadas cada día pasa hoy la sede de Ciudadanos de esta ciudad catalana, que digamos que es el segundo ataque en menos de 3 meses y el octavo en los 10 años que la formación naranja tiene sede en la capital del Segrià. Además del lanzamiento de pintura roja, se ha realizado alguna pintura con este tipo de frases: quien no respecta nuestros derechos no merece respeto. Yo soy de Hospitalet. La sede de Ciudadanos en Hospitalet lleva, creo que son 7 agresiones. Sí. Se hicieron públicos hace 2 días. Los carteles, que toda Lleida está llena de carteles en la que se marca al líder de Cataluña sí que Spot, al líder del PP, al del PSC. ¿Y esto que me dices de ese cartel? Claro. Los que, se lo voy a traducir, los que niegan el democrático derecho a la autodeterminación, con fotos de Iceta, de Rabell, que es el de Cataluña sí que Spot, en esas rimadas de Ciudadanos, y Albiol del PP, dicen que los que niegan el derecho democrático a la autodeterminación son enemigos del pueblo, tratémoslos como a tales. Que no hay que exagerar. Este grupo es un grupo muy minoritario, está muy claro. Y lo sabemos y no representa la mayoría, ni siquiera la mayoría de la opinión de los independentistas. Son 4. Pero es esto, es lo otro, es lo de las pintadas, son las agresiones. Es que hace 6 meses a 2 chicas de Barcelona con la selección le pegaron guantazos en plena avenida Meridiana. Venga, últimas reflexiones sobre el asunto. Benjamín. Yo estoy de acuerdo contigo, Sergio. Yo creo que esto va camino de unas elecciones autonómicas en Cataluña, no de un referéndum que yo creo que ni se va a llegar a convocar. Y en eso está el juego. Puigdemont decía, creo que fue la semana pasada o la anterior, no estoy seguro porque ya es tan repetitivo todo que confunde un poco los términos, pero decía que diga el Estado si va a utilizar la fuerza en Cataluña. O sea, están clamando al Estado que le dé un balón de oxígeno para tener una excusa. Quieren los tanques por la diagonal. Pero él sí se puede autoinmolar, pero no se va a Oriol Junqueras no se va a autoinmolar. A mí el cuerpo, digamos, la víscera también me pide que había que haber intervenido Cataluña hace 2 años, hace 3, pero yo creo que eso hubiera sido un error estratégico, político, creo yo, ¿eh? Claro. No, sinceramente lo creo. Me parece más inteligente la postura de dejarles consumirse en su propia salsa. Porque a ver si Puigdemont, que tanto dice que no va a respetar la inhabilitación del Estado español, a ver si llega siquiera a estampar su firma en una convocatoria de referéndum. Ni siquiera va a llegar a ese punto, precisamente para evitar la inhabilitación y para evitar las consecuencias infinito nunca es de todo eso. O sea, retroceder mientras los demás avanzan siempre, constantemente, durante 40 años. No lo sé. Benjamín, doy tu escenario, que es el que yo creo que va a pasar. Yo creo que el independentismo va a implosionar. ¿Pero cuándo? Va a implosionar porque mientras tanto Cataluña echa unos zorros. No celebran un referéndum y no lo han convocado antes en los plazos debidos. Y hay otras autonómicas y no han dado las órdenes firmadas a los funcionarios para que tengan que ir a un colegio a abrirlo y a estar allí presentes, etcétera. Si no hacen todo eso, habrá implosionado el independentismo en su propia mentira. En las próximas autonómicas seguimos pedaleando en la bicicleta estática, como dicen esas remadas. Vamos a ver, pero ¿en qué credibilidad quedan estos señores si no se llega a celebrar
ese si referéndum. No tienen ninguna hace tiempo, pero sigue con el rollito. No, ante sus propios, porque además ellos son conscientes. No estoy de acuerdo, ¿sabes lo que va a pasar? Ellos son conscientes, perdona, ya termino, ellos son conscientes, y esto me lo decía un dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, aquí en Madrid en una comida, decía, es verdad, si la independencia tiene mucho que ver con el bolsillo, queremos aprovechar el momento de la crisis. Este es el momento en el que la crisis unido al llamamiento de independencia ha sido el perfecto caldo de cultivo para tener esto. Y va a pasar, el momento este va a pasar, es ahora o nunca. Solo una frase. Un segundo. Pero todo lo que ha habido por el momento, profesor, es que si hablamos todos a la vez no nos entendemos. Deja de soplar. Vale, ha quedado claro. Si hablamos todos a la vez no se entiende. Venga, Gonzalo. Bueno, yo hay una cosa en la que le doy la razón a la vicepresidenta, y es que el Congreso de los Diputados no es una sala de conferencias. También es cierto que la delegación de gobierno en Cataluña no es un local para cargar el móvil, no sé si recordáis. Aquel despacho que iba a abrir y que iba a estar en Cataluña, esto fue hace ¿cuánto? 8 meses. Sí. Iba a estar día sí, día también. La operación Diálogo, ¿no? La operación Diálogo, y al final dijo, no, utilizo el despacho para cargar el móvil, pues no sé si se ha olvidado el móvil, el cargador o qué en Cataluña. Pero es muy llamativo, ¿no? La actitud de Puigdemont de no querer someter a votación por su planteamiento. Ibarretxe lo hizo, perdió por 313 votos, creo recordar, y a mí como periodista y como ciudadano me gustaría ver ese debate, me gustaría ver en qué posición se ponen todos en el arco parlamentario, porque creo que esta cuestión mete un problema. Con votación, ¿no? Con votación, por supuesto. Mete un problema a casi todos los partidos. Se ha visto hoy en Podemos, ¿no? Cuando una parte de Podemos en la que Iglesias se sustentó para crear el partido, que es el sector de anticapitalistas, pues le ha dicho que no, que ellos apoyan el referéndum sin ambajes y no han esperado a recibir ningún tipo de consigna por parte de la formación. Me gustaría saber qué haría el nuevo PSOE de Pedro Sánchez me gustaría ver ese debate, y creo que Puigdemont pues no debería hurtarlo. Básicamente porque hay un precedente, y no hacerlo a mí me parece pues también un gesto de cobardía política, de no tener claro que lo que uno quiere pues se puede defender con la palabra. Ojo que en Podemos tampoco está tan clara la posición ante el 1 de octubre, porque hoy los anticapitalistas han dicho... Por eso digo, claro. Le han hecho una herida a Podemos este asunto. En el PSOE la cuestión pues es espinosa, pues porque recuerdo 5 posicionamientos diferentes al respecto de Pedro Sánchez. Eso es. Yo querría ver ese debate, querría ver cuál es el equilibrio de fuerzas en el Parlamento español sobre esta cuestión. Venga, Alejandro. Yo creo que el hecho de que Puigdemont no quiera someter a votación su visita al Congreso de los Diputados choca directamente con uno de los pilares en los que se ha fundamentado todo el relato independentista del proceso, ¿no? Que es que democracia es votar. Oye, pues qué mejor que en el Congreso de los Diputados donde están representadas todas las opiniones y la soberanía nacional para que se exprese y para que vote. Eso yo creo que da a entender que en el fondo el proyecto independentista no lleva un principio democrático como motor. Y me explico, si así fuese, ellos aceptarían que en un hipotético Estado independiente el día de mañana Hospitalet, apelando a los mismos principios de que haya una mayoría de ciudadanos que quieran expresar su voto sobre una posible anexión a España, pudiesen expresarse, y eso ellos lo niegan como principio, ¿no? Entonces creo que esto pone de manifiesto que democracia es mucho más que abrazarse a una urna, es respetar unas leyes, es seguir una serie de pautas comunes. Si fuese tan fácil como votar, podríamos votar el no ir a trabajar los lunes o no pagar impuestos, o no sé, creo que hay una serie de reglas que nos damos todos que es importante cumplir y además no desprestigiar. Cuando hablábamos de cómo se ha comportado el gobierno en todo este asunto, yo creo que sí que es verdad que he echado de menos un poco de política a la hora de intentar desarmar buena parte del relato independentista. Veíamos ahora a Guardiola presentarse como una víctima de un Estado opresor. Insisto, a mí me hubiese gustado escuchar a Guardiola pues criticar, por ejemplo, la agresión a 2 chicas en un stand de la selección española por defender la camiseta que él defendió con éxito durante tantos años. Me gustaría escuchar a Guardiola defender con la misma vehemencia un rechazo a los insultos a la fiscal general de Barcelona, que fue duramente insultada por ejercer su trabajo y por defender la ley en Cataluña. Me gustaría escuchar el rechazo de Guardiola pues a Dolores Ajenjo y a tanta gente que lleva adelante sus negocios. A los propios compañeros de Ciudadanos o de otras formaciones que aguantan muchas veces ese tipo de violencia. Eso también son expresiones de autoritarismo, ¿no? Venga, Iván y profesor, y Alejandro, yo creo que ha tocado un tema importante. Gonzalo decía que le gustaría ver ese debate en el Congreso. A mí no me gustaría ver ese debate.
debate. Yo es que creo que hay cosas que no se deben debatir en absoluto, pero no todas las ideas son válidas y no todas las ideas están abiertas a interpretación, a votación. Yo creo que hoy, si nos proponemos debatir sobre el esclavismo, pues sería un debate absolutamente estéril, inútil e inapropiado. Si nos podemos debatir sobre si entregamos nuestro país a unos ladrones que nos quieren atracar, pues es un debate estéril e inapropiado. ¿Qué es lo que estamos debatiendo? Estamos debatiendo de si queremos renunciar a un activo, a una parte importantísima de nuestra soberanía. Eso es una cosa que no se vota, es una cosa sobre la que no se debate, es una cosa que es fundamental, esencial y que no es cuestión debatible, como no lo es si la mujer tiene que ser inferior al hombre, o si vamos a ser racistas, o si vamos a... Es decir, hay cosas en nuestra sociedad que no se pueden debatir y no podemos estar constantemente cuestionándonos quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Esas cosas no se debaten, son esenciales de nuestra propia existencia. Es algo que viene de hace cientos de años y que tenemos la responsabilidad de cuidar, de preservar para las siguientes generaciones. No todo se puede debatir en el Congreso. A mí, desde luego, no me gustaría ver ese debate. Venga, profesor. Yo, siguiendo con la narrativa de Iván, le voy a dar totalmente la razón. A mí me parece que ahora esta es la cortina de humo, de nuevo, que el gobierno, igual que ayer la cortina de humo era Guardiola y inmolan a Guardiola en la plaza pública para que diga las tonterías que dijo, pues el gobierno ahora ha encontrado una nueva cortina de humo diciendo que es que Puigdemont tiene que venir al Parlamento a hablarnos de no sé qué. Dos problemas. Primero, comparar la situación del 2004 del plan Ibarretxe con la situación que tenemos en Cataluña es como comparar peras con manzanas. En aquel momento el plan Ibarretxe era un plan alímine que se desestimó en el Parlamento alímine sin mayor tramitación. El tema de Cataluña lleva ya enquistado 6 años y estamos en un callejón sin salida. Segundo, incurre en una incoherencia el gobierno. Si tan ilegal es lo que están haciendo y el procés y este referéndum, que nos va a venir a contar aquí Puigdemont. Nos va a contar algo nuevo Puigdemont, es darle alas justamente en el Parlamento Nacional para legitimar un proceso que está deslegitimado desde el principio porque no tiene ningún encuadre constitucional y por lo tanto es absurdo. El escenario que se plantea, yo estoy de acuerdo en el que están, y Sergi lo ha dicho anteriormente, aquí lo que se están postulando cada uno es parar unas elecciones autonómicas porque saben que están en un callejón sin salida y a ver quién aguanta más. Puigdemont todavía se puede autoinmolar porque le ha dicho que no quiere ir de candidato, que no quiere repetir, etcétera. El que no se va a autoinmolar ni va a firmar absolutamente nada es Oriol Junqueras, que es el que quiere presidir. Pero a mí es que eso me da igual, es que ya estoy harto. ¿Cuántas elecciones autonómicas ha habido en Cataluña en los últimos años? Y no se ha solucionado el problema. Vamos a solucionarlo, el problema de una vez por todas. Bueno, Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, que ha venido esta noche aquí a estrenarlo y a analizar ya de paso la incesante actualidad que nos llega de Cataluña. Gracias por haber estado esta noche. No sé si quiere concluir con alguna última reflexión. Solamente decir que, bueno, yo aparte de ser director del Catalán.es, soy presidente del grupo de periodistas Primarga, que somos un grupo de periodistas que defendemos la convivencia en Cataluña y que hacemos denuncias básicamente de los excesos de TV3, de Cataluña Radio, sobre todo de los medios de la Generalitat. Y tenemos mucho trabajo, porque la verdad es que, como bien habéis dicho, la propaganda en lo que se ha convertido en unos medios que tendría que ser un servicio público es terrible. Y yo sí que estoy de acuerdo, para acabar simplemente, que Puigdemont sí que ha de ir al Congreso porque es donde está la soberanía nacional y se la ha de escuchar, claro. Se la ha de votar y se la ha de derrotar, pero votando. Estoy de acuerdo. Sergio Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado esta noche. Señores, hacemos una última pausa de publicidad y regresamos aquí en el Catalagua para hablar de otro importante hecho que se va a producir mañana y esa moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy, presentada por Podemos, el partido de Pablo Iglesias. 2 minutos y estamos de vuelta. Once y media de la noche, en menos de 12 horas, se va a debatir en el Congreso de los Diputados esa moción de censura que ha presentado el partido que ven en sus pantallas, cuya portavocía recae en Irene Montero. Una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy. Lo cierto es que es una moción que nace, que se va a desarrollar y que va a acabar, pues, muerta, por llamarlo de alguna manera, porque no tiene los apoyos necesarios para salir adelante. De hecho, solo la formación morada, sus
confluencias y los partidos independentistas son los que ya han verbalizado que van a votar que sí a favor de esa moción de censura. El resto ya ha dicho que no. Enseguida vamos a ver las sumas y restas porque hemos sacado nuestra calculadora, pero sí que antes de ello los motivos ya se lo hemos explicado en las últimas semanas, es acabar con el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno que consideran de la corrupción, pero vamos a ver el funcionamiento de la moción de mañana para que ustedes no pierdan detalle. La moción de censura es el instrumento más potente que tiene la oposición para exigir responsabilidades al gobierno, pero al mismo tiempo se exige que sea constructiva. Intervendrán 4 portavoces de la formación Unidos Podemos, entre ellos, además de Pablo Iglesias como candidato alternativo, Irene Montero como portavoz para defender la moción de censura, los portavoces de Izquierda Unida, Alberto Garzón, en Común Podem, Xavier Domènech y en Marea, Antón Gómez Reino, en un tercer turno de portavoces. ¿Y cómo será el formato? La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, abrirá el debate sin límite de tiempo para defender la iniciativa, explicar la necesidad de ese debate y exigir responsabilidades a un gobierno que nada en corrupción, en palabras de Pablo Iglesias. Después, el propio Iglesias, como candidato alternativo propuesto para la presidencia del Ejecutivo, expondrá también sin limitación de tiempo un programa de gobierno en cuya redacción está trabajando junto a las confluencias. En ese programa defenderá sus propuestas para solucionar los principales problemas del país, entre ellos la corrupción o el debate soberanista en Cataluña. Desde el resto de confluencias, Xavier Domènech, Alberto Garzón y Gómez Reino tendrán 10 minutos cada uno de ellos para exponer sus argumentos. A partir de ahí comienza la réplica por parte del resto de los partidos. Comienza esa ronda el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, también sin límite de tiempo, por lo que podrá extenderse todo lo que considere oportuno. Después, el turno de las intervenciones de los partidos de la oposición van de mayor a menor votación. Es decir, primero PSOE, luego Ciudadanos y por último el resto de los partidos. Y por parte del gobierno, por el momento no se sabe quién va a intervenir, pero lo hará quien quiera, cuando quiera y en el momento que quiera. Un debate que comenzará a las 9 de la mañana de mañana martes y aún se desconoce si durará 1 o 2 días. Bueno, tenemos algunos precedentes que ahora veremos, pero sí que me gustaría, les decía que ya nacía muerta porque los partidos políticos ya han dicho lo que van a hacer mañana cuando se vote o pasado mañana, en el caso de que la moción dure más de 24 horas. Vamos a ver los resultados. Hemos sacado la calculadora y suman esos 350 diputados. Lo que va a hacer, en primer lugar, los que van a votar que sí, evidentemente, que son Podemos, como pueden ustedes imaginarse, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Compromís y Bildu, que como saben suman en torno a 82 diputados, insuficiente, muy lejos de los 176 necesarios para que la moción salga adelante. En la abstención están Coalición Canaria, el Partido Popular, Ciudadanos y el Foro de Asturias, mientras que en la abstención confirmada está el Partido Socialista, la antigua Convergencia Democrática de Cataluña y el PNV. Con lo cual, con todo este panorama ya podemos dar lo que era un secreto a voces, y es que esta moción de censura va a salir negativa para los intereses de Podemos. Pero no, con lo cual el debate no va a ser mañana si sale adelante o si sale en contra. Lo que se va a debatir es hasta qué punto está débil el Partido Popular o hasta qué punto el PP está fuerte y quien está débil es la oposición débil y fragmentada. ¿Qué hay en juego mañana, señores? Bueno, yo creo que lo que se va a decir mañana es la capacidad de movilización y de liderazgo político que tiene Pablo Iglesias. Yo creo que ellos han aprendido, y además como nos ven y nos ven más en esta casa de lo que ellos quieren incluso hasta reconocer, han aprendido de la moción de censura que plantearon la semana pasada en la Comunidad de Madrid, y creo que no van a ir tanto por el circo. Es verdad que se van a repartir los papeles entre poli bueno y poli malo, entonces va a lanzar por delante a Irene Montero sí, como la poli mala, y probablemente sí que se ciña más Pablo Iglesias a presentar determinadas iniciativas. Él lo que quiere aparecer es como líder de la oposición, y yo creo que no debería, si quiere ganar algo, sabe que tiene perdida la moción de censura. Creo que las mociones de censura se plantean, como decíamos el otro día,
cuando las puede ganar. El sistema español es muy difícil que se gane una moción de censura, es un sistema constructivo en el que es muy difícil, y se hizo así además para mantener la estabilidad del gobierno, para que sea difícil que el gobierno pierda una moción de censura, pero sí que puede aprovechar para plantear esas iniciativas ahí en sede parlamentaria y que veamos si efectivamente Podemos está preparado para gobernar, si tiene un programa de gobierno y si se puede convertir en líder de la oposición. Esa es la visibilidad que él quiere tener, y sobre todo lo quiere tener frente al Partido Socialista. Lo que pasa es que hoy ha tenido un pequeño problemilla. Si no es capaz de liderar su partido, no sé si va a ser capaz de liderar su país, porque otra escisión que ha tenido hoy en su partido los anticapitalistas que están a favor del referéndum, aunque solo sea unilateral. O sea, es decir, primero vamos a ver si lidera usted su partido, luego vamos a ver si es capaz de liderar España. Sí. Gonzalo, un segundo, sí. Sí, vamos a ver, yo creo que mañana va a ser un día muy interesante, mañana y pasado, porque yo doy por hecho que esto dura hasta el miércoles. Podemos ha planteado esta moción de censura con unos intereses muy claros, pero con un mal cálculo de escenario. Podemos plantear la moción de censura en el convencimiento de que Susana Díaz iba a ganar las primarias del Partido Socialista. A partir de ahí, en el momento en el que eso no sucede, lo que está haciendo Pablo Iglesias es tirar para adelante e improvisar, porque probablemente no le quede otra opción. Lo que pasa es que improvisar en una moción de censura es improvisar durante 9 horas en un atril, y a Pablo Iglesias, pues el tiempo seguido que lo hemos visto hablando, pues habrán sido 35 o 40 minutos en uno de los debates más largos que se hayan podido producir en el Congreso de los Diputados. Por tanto, creo que es muy interesante para verle a él, para ver a Iglesias en este lío en el que se ha metido, y si es capaz de salir de él con, bueno, pues con algo de fortuna. El líder de Podemos, yo creo que lleva tanto tiempo envidando a Mas que esta ha sido como la apuesta de voy con todo, y creo que asume un gran riesgo en esta moción de censura. El primero, no tener en cuenta que Mariano Rajoy tiene dos grandes ventajas. Uno, que juega según la norma de este partido, con el factor sorpresa. Puede elegir el momento que estime oportuno para hablar. ¿De este partido te refieres a lo que se va, no el Partido Popular, sino lo que se va a discutir mañana? A lo que va a suceder en el Congreso. De la moción. Rajoy puede decidir cuándo interviene, o si es otro miembro del gobierno, si él se reserva para el final. Mi opinión es que lo dejará para el final, y es muy buen parlamentario. Rajoy es un oponente difícil de batir. Y luego, claro, hay otro problema con el tema de Rajoy, que le está esperando a Iglesias. Así como en el Senado hace poco tuvo un éxito en un debate con Espinar, simplemente recordándole que un día se tomó una Coca-Cola cuando le estaban sacando Gürtel, Lezo, y pues el presidente con una Coca-Cola salió victorioso de ese debate. Creo que ese enfrentamiento va a ser interesante. Luego a Iglesias creo que le pueden caer de todos lados, ¿no? Es verdad que el portavoz del Partido Socialista, no sé hasta cuándo. Ábalos, pues está nervioso, debuta, alguien ha escrito que es mal orador, esto le ha hecho mella, quiere demostrar su poder y que lo va a hacer bien, que será un buen número 2 del Partido Socialista, quizás un presidente. Se juega bastante también, pero claro, el PSOE le va a responder a Podemos diciéndole que la moción va contra ellos, y basta analizar los tiempos de presentación de la moción, que parece que esa tesis es bastante razonable. Yo creo que la moción se plantea contra Mariano Rajoy de facto, pero en realidad tenía un objetivo mayor escondido, que era el Partido Socialista. Y una última cosa más. Yo creo que la moción bordea los límites constitucionales en una cuestión, y es que la Constitución dice que tiene que tener un espíritu constructivo. Para tener un espíritu constructivo tú tienes que plantear una moción y buscar aliados. Podemos no se ha reunido con nadie. Podemos ha ido a la moción asumiendo desde el minuto 1 que no la va a sacar, y ni siquiera ha llamado y ha buscado los apoyos, ni siquiera ha disimulado en la teatralidad de estoy buscando posibles apoyos. No lo ha hecho. Fraude, sí. Ha presentado una moción. Bueno, fraude no, porque tiene diputados, tiene 35 diputados para presentarlo. La única buena noticia es que ya esos 35 no va a poder presentar otra en la legislatura. Dice que ha de ser constructiva, debe ser buscar la gobernabilidad. Bueno, tienen un candidato alternativo que lo está presentando. Tienen la décima parte
de los diputados que han firmado y, por lo tanto, desde un punto de vista constitucional, tiene derecho a plantear la moción de censura. A ver, Benjamín. Sí, a mí, fíjate, estoy de acuerdo contigo en prácticamente todo lo que has dicho, ¿no? Pero, y haría hincapié en la posición del Partido Socialista en esta moción de censura, en la abstención del Partido Socialista, ¿no? Es muy curioso esta abstención. Yo recuerdo a Pedro Sánchez con su no es no, la campaña del no es no, en la que se negaba absolutamente a la abstención precisamente y le decía te voy a decir porque sí, le decía la vieja guardia del PSOE, el susanismo, etcétera, le decían, oiga, es que abstenerse no es apoyar. Abstenerse no es apoyar. Bueno, parece que en este caso abstenerse puede ser apoyar, ¿no? Porque Mariano Rajoy va a seguir gobernando. Claro, no, eso es un juego ahí que tiene el Partido Socialista que es difícil de entender desde el punto de vista, yo creo, de la izquierda radical. En este caso, no, sí, hombre, en este caso y no en aquel, ya sé cuál es la lo que haga el Partido Socialista no tiene la más mínima importancia, porque aunque el Partido Socialista apoyara esta moción, no dan los números. Por tanto, Podemos no le puede recriminar al PSOE. Bueno, oiga, con su voto ha mantenido usted en el puesto al señor Rajoy porque no darán los votos para ello. Bueno, sumado los votos de Unidos Podemos y Partido Socialista, esta vez no llega. No, en aquel caso, Sánchez apareció con el apoyo de Ciudadanos y la actitud que tuvo Iglesias. No, pero hay otra diferencia para mí todavía más fundamental. Es que una, el presidente iba a ser él, Pedro Sánchez, y otra va a ser Pablo Iglesias. Claro, esa es la principal diferencia y obviamente es el motivo para el que ahora la abstención parece que no tiene importancia, pero en realidad va en contra del no es no, de ese discurso con el que él se ha upado de nuevo a la Secretaría General. Pero bueno, más allá de eso, yo... Puede ser un poco frívolo, pero me haría una pregunta, ¿no? ¿Quién va a dormir mejor esta noche, Pablo Iglesias o Mariano Rajoy? Creo que eso te da un poquito... Yo tengo la respuesta, Mariano Rajoy. Yo claro, sin lugar a dudas. Pues eso, claro, no, era una pregunta retórica, ¿no? Yo creo que se contesta sola. Lo sabemos. Bueno, pero no, entonces, claro, el hecho de que Rajoy efectivamente vaya a dormir mejor que Pablo Iglesias te da una sensación un poco de lo equivocado que ha estado Pablo Iglesias en sus cálculos, y ahí te doy totalmente la razón. Creo que está absolutamente equivocado en el tiempo, en las formas. Ha dudado si presentarla o retirarla, sin llegar a una vez presentada tampoco se mostró con demasiada firmeza si le iba a llegar hasta el final, hubo dudas, al final la han llevado sin negociarla absolutamente con nadie y se va a enfrentar a un Congreso de los Diputados en el que todos van a aprovechar su oportunidad para darle estopa a Pablo Iglesias. Sin lugar a dudas, que por cierto hoy Ciudadanos ha confirmado que va a ser Albert Rivera el que defienda la postura de su partido en esta moción de Podemos. Una última frase muy llamativa también, ya desde el punto de vista un poco de la puesta en escena, ¿no? La ausencia, claro, obligada de Pedro Sánchez al no ser diputado. Claro, fíjate cómo no puede... Un momento en el que él podría, diríamos, sacar pecho, ganar puntos de cara, diríamos, a sus votantes y a convertirse efectivamente en el líder de la oposición, pues no está. Eso, entre otras cosas, también denota su error de cálculo brutal. No está porque no puede estar. Porque dimitió como diputado. El señor Ábalos no dimitió como diputado, si ahí va a estar. Creo que fue un error de cálculo gravísimo que ahora se va a ver ahora y en lo que queda de legislatura. Iván y Alejandro. Yo creo que a mí me parece que el señor Rajoy es un presidente malo, un mal presidente de gobierno. Yo creo que no es ninguna novedad, lo llevo diciendo en este programa 6 años. A mí no me gusta prácticamente nada lo que ha hecho. Incluso en el ámbito económico podríamos discutir horas y todavía sostendría que es un presidente malo. Pero claro, una cosa es tener uno malo y otra cosa ya es entrar en guatepeor, ¿no? Es decir, con todo lo malo que me parece Rajoy, me parece que lo que tenemos enfrente, lo que se presenta mañana, los de Podemos, pues no es que sea ni siquiera un partido político, no es una banda organizada. Es un grupo repleto de delincuentes, de traficantes de drogas, de violentos, de defraudadores, asaltacapillas. O sea, me parece que no les quiero dar ni un minuto más de protagonismo y que no debemos hacerlo porque son verdaderamente lo peor de España. Creo que es algo que también deberíamos debatir incluso si tienen derecho a participar en política con la cantidad de cosas que han dicho, con la cantidad de amenazas que han proferido, con la cantidad de delincuentes que tienen en sus filas. Yo creo que es que no hay que darles ni un minuto más de protagonismo. Es decir, Rajoy, un desastre, pero cualquier alternativa que provenga de Podemos sería para mí ya absolutamente implanteable y desde luego me parecería que sería para abandonar el país, no digo más.
Alejandro. Yo creo que hay otro punto interesante, si se cumplen los pronósticos, que es ver a un Pablo Iglesias más presidencialista, ¿no? Probablemente se ponga americana y no hable de Calviva, es decir, que utilice otro tono en el que, sobre todo si el discurso va a ser largo, va a ser interesante, sobre todo porque, insisto, siempre y cuando se cumplan los pronósticos, va a aprovechar para hacer un despliegue de propuestas y para hacer una serie de mensajes, yo creo que sobre todo centrados en la corrupción. Y a partir de ahí, a mí, por seguir casi con el símil futbolístico de toda la noche, me da la sensación de que estamos ante la víspera de uno de esos grandes partidos que luego al final acaban en empate a 0. Y me explico. Me da un poco la sensación de que la moción de censura, y aceptando que es más bien un aparato propagandístico tal y como se ha planteado, va a servir poco para que los de uno y otro lado cambien sus respectivas opiniones. Yo creo que los mensajes que Podemos le vaya a lanzar al Partido Popular y en menor medida, o no, ya veremos, al Partido Socialista, pues van a reforzar a la parroquia de Podemos. Y luego, dentro del votante popular, me da la sensación, y soy pesimista, pero me da la sensación de que entienden la corrupción como algo ya amortizado. Y a pesar de que yo no estoy de acuerdo en ver a Rajoy como un gran parlamentario, es decir, creo que tiene algún que otro detalle, algún que otro fogonazo, pero me da la sensación de que lo fue en su momento y que con el tiempo yo creo que ha ido perdiendo hasta eso. A mí me da la sensación de que va a transmitir poco más allá de su propio electorado. Yo estoy de acuerdo básicamente con casi todo, sobre todo con lo que decía Gonzalo, que es una oportunidad buena para verle en el ruedo a ver qué hace, ¿no? Y pero nos va a dejar alguna pildorita. Yo creo que efectivamente, como decía Alejandro, ahora va a intentar dar la imagen una imagen más seria, más presidencialista, pero él se le calienta mucho la boca en todos los discursos y entonces le gusta mucho además el consumo interno y tiene que apelar a su consumo interno y nos tiene que dejar 2 o 3 pildoritas, porque si no, no sería Pablo Iglesias. Él se debe a su parroquia, tiene su público y entonces alguna de estas va a montar. Yo creo que no va a ser el circo de la Comunidad de Madrid de la semana pasada, pero sí que vamos a asistir a un debate que por momentos puede ser hasta bronco. Yo sí que estoy de acuerdo que Rajoy es un buen parlamentario, es de las pocas cosas buenas que le quedan últimamente al señor Rajoy y que además tiene argumentos más que de sobra para atacarle, pero yo insisto en que esta no es una moción de censura, lo ha dicho anteriormente Gonzalo y creo que estoy de acuerdo, yo lo decía en mi primera intervención. Esta no es una moción de censura, es una moción de censura formalmente contra Rajoy, pero es una moción de censura que va fundamentalmente planteada contra el Partido Socialista. Y es verdad, y también coincido en esto con Gonzalo, que él estaba pensando en la victoria de Susana Díaz porque tenía todo el aparato del Partido Socialista a favor, etcétera, etcétera, pero puede aprovechar la coyuntura en el detalle que decía anteriormente Benjamín, que es que Pedro Sánchez no está en el Congreso, es que no es diputado en esta legislatura, con lo cual él se puede fortalecer si aprovecha sus oportunidades y se deja el circo aparte para ser el verdadero líder de la oposición. Bueno, está claro que pocas semejanzas entonces por lo que estamos escuchando con dos de las mociones de censura que ya han ocurrido en la historia de nuestro país. Vamos a centrarnos en la que fue más importante, en la de 1980, ocurrió un 29 de mayo. Fue la primera moción de censura de nuestra joven democracia por aquel entonces. Fue motivada, digamos, por la ausencia, entre comillas, de presidente. No prosperó tampoco, la presentaba Felipe González, el Partido Socialista, contra Adolfo Suárez, pero aseguran que fue un éxito político, por lo menos para Felipe González, que fue lo que le catapultó para después ganar las elecciones de 1982. Y también fue el primer debate televisado dentro de la democracia. Vamos a recordar algunos fogonazos de lo que fue aquella moción de censura y vamos a ver si se puede comparar de alguna manera con la situación que vive España a día de hoy, ni más ni menos que 37 años después. El pueblo español tiene derecho, y usted lo sabe muy bien, señor presidente, tiene derecho a conocer sus opiniones contrastadas. Y eso es lo que no hemos conseguido hasta este momento, pero nunca hemos visto, señor ministro, que el señor presidente del gobierno se suba a esta tribuna a responder de los problemas políticos, de los económicos, de los autonómicos, de los jurídicos, de todos los problemas técnicos que plantea una alternativa programática. Muchas gracias a los señores de la oposición por la acogida que han hecho a esta subida mía al estrado y felicito al señor candidato por haber conseguido que subiera en este momento.
hacer subir al señor presidente del gobierno a esta tribuna. No es un problema de habilidad, es un problema de necesidad, señor presidente del gobierno hoy censurado. Se me ha acusado de vivir poco menos que prisionero en la sede de la presidencia del gobierno. Se me acusa de no comparecer ante las cámaras de televisión. Se me acusa de no frecuentar el Parlamento. Y se me acusa, en fin, de adoptar un modo de gobierno y de relación no acordes con la sociedad española de 1980. Pues bien, creo sinceramente que buena parte de esas acusaciones tienen razón. Es cierto que me dedico toda la jornada a las tareas de gobierno. No creo que haya nadie que pueda decir que yo he dedicado momentos al descanso. Esta moción de censura no va a salir adelante, pero el gobierno va a quedar censurado y si no reacciona con mucha firmeza, que no lo va a hacer, las cosas irán peor. Bueno, también se presentó Felipe González a sabiendas de que no iba a sacar adelante esa moción de censura. La segunda de ellas, no hace falta que escuchemos cómo fue, porque desde luego quien la propuso, que era la Alianza Popular de aquel entonces, salió perdedor el señor Antonio Hernández Mancha, pero fue en el año 87, como les digo, el presidente de Alianza Popular, contra quien era el presidente del gobierno por aquel entonces, Felipe González. Hernández Mancha, digamos que quiso utilizar la moción para proyectar su imagen, ya que por entonces era un político prácticamente desconocido para el gran público, incluso para la Alianza Popular que había creado Manuel Fraga, ¿no? Y fue, como les digo, en marzo del 87 comenzó el debate y, al contrario de lo que le ocurrió a González, acabó con la carrera política de Hernández Mancha, que fíjense, incluso por un comentario estético, el flequillo incluso no lo tenía ni bien puesto. Bueno, ¿alguna comparación brevemente con de lo que fue por lo menos la de 1980 con la actual? Sí, bueno, yo creo que un ejercicio periodístico que vamos a hacer mañana, unos cuantos, es repasar el discurso de Pablo Iglesias y someterlo a un calco con el de Felipe González, porque será muy curioso si encontramos frases parecidas o estructuras parecidas. Iglesias, bueno, esto lo resume muy bien, hablan de una moción de censura, le puede salir un González del 80 o un Mancha de después, ¿no? Es decir, uno venció y consiguió pues que en 2 años convertirse en presidente, y el otro pues labró su tumba política. Yo creo que es un gran riesgo, pero bueno, el señor Iglesias es un tipo arrojado y vamos a verlo por primera vez en un formato parlamentario, pues sí, con esas cosas que te exige la presidencia, ¿no? Esos debates del Estado de la Nación, de responderles a todos, de hablar de todos los temas. Bueno, es muy interesante ver si Podemos ha llegado a la altura de defender un debate de estas características. Gonzalo, el tono desde luego no va a ser el mismo, yo creo, ese tono de guante blanco casi que hemos escuchado, bueno, que supongo que estaba en concordancia con la época, ¿no? Respecto a lo que tenemos ahora, ¿no? Hace nada Iglesias decía que no se ponía americana porque un tipo con coleta de americana parecía un cantante de salsa. De bolero, sí. Mira dónde estamos. Hay una frase que ha dicho Felipe González que sí me ha recordado algo que le escuché ayer a Irene Montero. Decía Felipe González ahí al final: esta moción de censura no va a salir adelante, pero el gobierno va a quedar censurado. Decía Irene Montero en La Sexta. Es que decía, están estudiándose el media España apoya esta moción de censura, que en el fondo es decir lo mismo, ¿no? O sea, no va a salir adelante, pero el gobierno queda censurado. Media España apoya esta moción de censura. Bueno, oiga, ¿dónde está esa media España? 82 diputados que van a votar sí a favor de 350. No, y sobre eso es media España. Que aun comprándole el argumento que media España estuviese en contra de Rajoy o de las corruptelas del PP, media España está a favor de un gobierno de Pablo Iglesias, que claro, luego la segunda parte de esta celebración se tiene que cumplir. El que pierde siempre plantea la moción de censura como, bueno, hemos triunfado, ¿no? Aunque obviamente saquemos 80 de 350 escaños. Bueno, venga, 30 segundos, Requeijo. Yo creo que hay que dejar respirar un poco a las urnas. No ha pasado tanto tiempo como para plantear una moción de censura. No ha pasado ni un año, ¿eh? Por eso digo. Pero menudo año. Sí, bueno. Pero es lo que comentaba antes. Un año, yo creo que marcado mucho por la corrupción del Partido Popular, por unos escándalos, pero me da la sensación de que la gente que vota al Partido Popular, eso ya lo tiene, en cierta medida, amortizado. Las encuestas de hoy
Y me fío un poco de las encuestas y eso es un poco lo que quería decir, Gonzalo. Es decir, yo creo que antiguamente había más riesgo. Ahora yo creo que tenemos muchas más formas de consumir política, por la cual una persona no se la juega, un candidato no se la juega toda una. Es decir, en cuanto acabe esta moción de censura, van a conectar directamente en programas de televisión, van a estar toda la semana dando vueltas, donde el propio Pablo Iglesias va a poder enmendarse a sí mismo, como decía Rubalcaba, que hablan fuera porque pierden dentro. Es decir, va a haber la memoria de los votantes es corta. Al día siguiente ya hay otra causa en la que hay otra vez el ciclo político de entrar en todas las televisiones. Me parece que es más remediable un error. Bueno, señores, antes de despedir, sí que me gustaría decir las actividades del Club de Amigos que tenemos para esta semana. No se la pierdan. El día 15, el jueves, conferencia de seguros Incos por Fernando Sánchez a las 6 de la tarde. Es gratuito. Ojo, fundamental, la visita a Segovia el próximo sábado. Una visita cultural a Segovia. Va a ser panorámica por la ciudad, también a pie. Bueno, eso es el próximo sábado, día 17. Y la semana que viene, el jueves, día 22, conferencia de Xavier Cajo con uno de los temas que hemos tratado aquí en el Gata al Agua, titulado Cataluña frente al abismo. Ya lo saben, ¿eh? club@intereconomia.eu, lo tienen en sus pantallas, o también llamando al 91 616 24 64. Se pueden apuntar a todos estos actos y les recomiendo encarecidamente la excursión de la visita cultural del próximo sábado a Segovia. www.intereconomia.org. Ahí también pueden apuntarse y tienen más información de todos estos cursos. Señores, no hay tiempo para más. Profesor Antonio Alonso Timón, gracias por haber estado esta noche. Muchas gracias, Gonzalo. Iván Espinosa Los Monteros. Gracias, buenas noches. Alejandro Requeijo, gracias por haber estado aquí. Buenas noches, gracias a vosotros. Benjamín López, buenas noches y gracias. por invitarme. Gonzalo Cortizo, gracias por tu regreso. Gracias. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Señores, a todos ustedes, que muchísimas gracias por su confianza. El Gata al Agua vuelve mañana puntualmente a las 10:30 de la noche para ver qué ha pasado con esa moción de censura. Les dejamos ahora con el editorial de la mano del presidente de esta casa, de Julio Ariza. Hasta mañana.